Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. Nuevo objetivo. Derrotar a los nobles demonios y a Kaise-Jin, la monarca de las llamas blancas. Los ojos de Arthur se dirigieron a la brillante notificación azul del sistema que flotaba en el aire y frunció ligeramente el ceño. Kaise-Jin, murmuró, rascándose la cabeza mientras procesaba el nombre. Si no recuerdo mal, esto era solo una montura. En términos de combate, era bastante débil. Un rugido ensordecedor lo interrumpió. Arthur apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando Kaise-Jin apareció, un relámpago blanco, con sus enormes fauces abiertas de par en par, dientes afilados que crujían con furia eléctrica. El aire tembló con una fuerza bruta cuando el Wyvern se abalanzó, su mordisco a punto de arrancarle la cabeza. ¡Mierda! Arthur se retorció, moviendo su cuerpo por puro instinto. Se agachó, el agudo estallido del rayo chamuscó el aire cuando las fauces del Wyvern se cerraron de golpe donde había estado su cabeza. Sus botas resbalaron por la piedra mientras daba una voltereta hacia atrás fuera de su alcance, con los ojos abiertos de par en par por la genuina sorpresa. Rápido. El suelo tembló de nuevo, una advertencia de una fracción de segundo. 3 manchas oscuras se precipitaron hacia él. Los nobles demonios. Los ojos brillantes de Arthur los miraron fijamente. Cada uno irradiaba una presión sofocante, más rápido, más fuerte, más astuto que los otros caballeros que acababa de aniquilar. La arena tembló bajo las botas de Arthur mientras se enfrentaba a 3 nobles demonios, cada uno irradiando una malicia tan aguda que hacía vibrar el aire. Uno se alzaba sobre los demás, aferrando un mayal con púas en sus enormes manos, el arma destilando una energía negra y crepitante. A su derecha, un noble ágil y esbelto blandía una espada gemela, cuyas hojas brillaban como colmillos de obsidiana. El tercero, frío y metódico, empuñaba un espadón que parecía latir con un aura rojo sangre. Y por encima de todos ellos, dando vueltas como un depredador, Kaise-Jin, con relámpagos parpadeando entre sus alas, observaba, esperando el momento de atacar. Arthur encogió los hombros. Sus guanteletes de hueso del juicio final brillaban bajo la violenta luz de la tormenta. Sus labios se curvaron en una sonrisa aguda. De acuerdo, murmuró en voz baja y amenazante. Veamos si mereces mi tiempo. El espadero se movió primero, veloz como un rayo a pesar de su tamaño, y su arma se estrelló con fuerza suficiente para destrozar la piedra bajo sus pies. Arturo esquivó el golpe con fluida gracia, con su espadón destellando para recibirlo. El acero chirrió contra el acero mientras chispas estallaban en el aire. Eres rápido, admitió Arturo, empujando contra el peso del noble. Pero te falta fuerza. Sin dudarlo, el portador de la aguja se abalanzó lateralmente, con ambas espadas girando en un torbellino mortal. Arthur se agachó, y el filo afilado silbó justo por encima de su cabeza al girar, clavándole un codazo en las costillas. El hueso crujió bajo el golpe, haciendo que el noble se tambaleara hacia atrás. Una sombra se alzaba, el mayal. Los ojos de Arthur brillaron con más intensidad, y al caer la enorme arma, levantó la mano enguantada y la atrapó en pleno golpe. El impacto hizo temblar el suelo, pero Arthur se mantuvo firme, con los músculos tensos bajo la embestida. Buen intento, dijo, con una sonrisa aún más burlona. Intenta no morir por esto. Con un gruñido, tiró de la cadena hacia adelante, haciendo perder el equilibrio al enorme demonio y le dio un rodillazo en la mandíbula, haciendo que el bruto se deslizara hacia atrás. El aire crepitaba. Desde arriba, Kaise-Jin atacó, lanzando relámpagos desde sus fauces. Arthur apenas tuvo tiempo de reaccionar, esquivando un rayo de energía candente que arrasó el suelo donde se encontraba. Aterrizó suavemente, con la mirada fija en el Wyvern. Me ocuparé de ti una vez que mate a estos tipos, así que solo espera, murmuró en voz baja. El espadachín lo atacaba de nuevo, con espadas más rápidas y furiosas, danzando por el aire a un ritmo letal. Arturo desvió los golpes con precisión, su mandoble trazando arcos afilados, desviando cada golpe. Una espada casi le rozó el cuello, pero Arturo se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia en un instante. Sus manos se desplegaron bruscamente, atrapando la espada en pleno giro. El demonio gruñó, intentando retroceder, pero el agarre de Arthur era inquebrantable. «¡Qué arma tan chula!», dijo con voz fría. «Préstamela». Con un crujido espantoso, partió la aguja en 2. Antes de que el demonio pudiera reaccionar, Arturo le clavó el extremo dentado y roto en la cara, y la hoja le atravesó el casco con brutal eficacia. El demonio se estremeció y luego se desplomó en un montón. Arthur dejó caer el arma destrozada sin mirarla, con la vista fija en los 2 restantes. «Quedan 2», dijo con la voz llena de confianza.
El espadero cargó, con furia ardiendo en sus ojos carmesí. Arturo lo enfrentó de frente, sus espadas chocando en una tormenta cegadora de chispas. Cada golpe del noble era preciso y calculado, pero Arturo era más rápido. Más astuto. Se adentró en la guardia del demonio, le dio un puñetazo en las costillas con el puño enguantado y lo arrojó contra la pared con un estruendo atronador. Arthur apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando el mayal regresó rugiendo, azotando el aire con una potencia aterradora. Arthur esquivó a izquierda y derecha, y luego se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia en un instante. Atrapó la cadena a mitad del ataque, pero esta vez tiró con fuerza, atrayendo al demonio hacia él. La rodilla de Arthur golpeó el pecho del demonio, rompiéndole la armadura antes de girar y estrellar la cabeza del noble contra el suelo con una fuerza demoledora. Mientras el demonio gemía, intentando levantarse, Arturo alzó su espadón. «Quédate abajo». La hoja cayó, atravesando la armadura y la carne en un único golpe devastador. Un relámpago brilló en lo alto mientras el último noble caía, quedando solo el espadero y Kaisejin. Arturo exhaló lentamente, girando el cuello mientras se giraba hacia el último demonio que quedaba en pie. «Eres todo lo que queda», dijo en voz baja, con un brillo peligroso en los ojos. El último noble demonio rugió de rabia, sus pesadas botas resonaron sobre la piedra agrietada. Su espadón, casi tan alto como él, relucía con un fuego oscuro al alzarlo, abalanzándose sobre Arturo como un monstruo imparable. Arthur no se movió. Ni siquiera se molestó en abrir los ojos. El aire a su alrededor se volvió pesado, como si la arena misma contuviera la respiración. El noble demonio cargó más rápido, acortando la distancia, su golpe mortal estaba a solo unos latidos de distancia. Entonces los ojos de Arthur se abrieron de golpe. Una luz azul fría y misteriosa brilló en su mirada, y en ese instante todo cambió. Sed de sangre. El demonio se quedó paralizado a medio paso, con todo su cuerpo paralizado. Sus movimientos, antes fluidos, se volvieron lentos, y el peso titánico de la mera presencia de Arthur le quitó las fuerzas para luchar. Sus manos temblaban incontrolablemente, sus dedos se crispaban contra la empuñadura de su espada hasta que simplemente, se le escapó de las manos, y la enorme hoja cayó al suelo con un ruido metálico. Incluso detrás del casco, la mirada de terror puro y paralizante era innegable. Arthur aún no había hablado. Aún no se había precipitado. Simplemente caminaba despacio, con paso decidido. Cada paso resonaba en la arena. Y mientras pasaba junto al demonio tembloroso, su espada se movió. Un arco único, elegante, fluido y despiadado. La cabeza del noble demonio se deslizó de sus hombros en completo silencio, dando vueltas en el aire antes de caer al suelo con un golpe sordo. Su cuerpo permaneció allí un instante sin aliento antes de desplomarse. Arthur nunca miró hacia atrás. Pero no hubo tiempo para respirar y Kaisejin atacó de nuevo. La electricidad crepitó cuando la enorme cola del Wyvern se dirigió hacia él como un látigo atronador. Arthur impulsó su puño enguantado y atrapó la cola en pleno ataque. El impacto provocó una onda expansiva que recorrió la arena, destrozando los escombros cercanos. «Claramente eres más fuerte de lo que deberías», admitió Arthur, con una sonrisa más aguda. «Bien. Supongo que a esto se refería el sistema con en la cima de su capacidad. Se trataba de ti, el jefe de este nivel». Con un gruñido, Arturo giró su agarre y arrojó a Kaisejin al otro lado de la arena. El enorme Wyvern se estrelló contra la pared del fondo, y piedras y escombros explotaron hacia afuera mientras arcos de relámpagos salvajes crepitaban a lo largo de su cuerpo serpenteante. La bestia chilló con un sonido como un trueno que partía los cielos, abriendo las alas al dispararse hacia el cielo. Arthur no perdió el tiempo. Se lanzó tras él, agarrándolo por la cola. El aire retumbaba a su paso mientras Kaisejin volaba directo al corazón de la tormenta. El viento lo azotaba, los relámpagos surcaban el cielo, pero sus brillantes ojos azules no se apartaban del Wyvern. «No te alejarás de mí», gruñó Arthur. Las alas del Wyvern se abrieron de par en par, girando en el aire mientras su boca se abría crepitando con electricidad pura y lanzaba un torrente de aliento relámpago hacia él. La mano de Arthur se levantó. Autoridad del gobernante. El rayo se dobló y se deformó mientras su fuerza invisible lo atravesaba. Los rayos abrasadores rozaron su piel, pero no lograron detener su carga. En un borrón de movimiento, aterrizó en la espalda de Kaisejin, con su espada Prometium en su agarre. El Wyvern se revolvió salvajemente, intentando quitárselo de encima, pero Arthur plantó sus botas con fuerza en el suelo, inmóvil. «Vamos», murmuró, con los labios curvados en una sonrisa feroz. «Sé obediente».
Kaisejin ascendió en espiral, sus alas cortando la tormenta mientras ésta rodaba, se lanzaba en picado y se retorcía desesperadamente para deshacerlo. Arthur cabalgaba sobre el caos con un equilibrio perfecto, con una mano agarrando las púas del Wyvern mientras su espada brillaba con una intención letal. Con un rugido, la cabeza de Kaisejin se abrió de golpe hacia atrás y sus mandíbulas intentaron partirlo por la mitad. Arthur se movió a duras penas, esquivando los colmillos rechinantes por centímetros. Giró sobre el cuello de la bestia, arrastrando su espada por sus escamas, dejando una herida abrasadora que crepitaba mientras el Wyvern aullaba de dolor. Alzando su espada, Arthur activó Sword Rush y su cuerpo se desvaneció en una serie de cortes letales. En un abrir y cerrar de ojos, 7 arcos brillantes atravesaron las alas y el cuello de Kaisejin y la sangre se esparció por el aire mientras el Wyvern gritaba de agonía. La bestia giró nuevamente y se lanzó hacia la arena, pero Arthur no se detuvo. Levantó su espada una vez más, Sword Rush encendiéndose nuevamente mientras se convertía en una tormenta de plata y muerte, atravesando las defensas de Kaisejin mientras caían en picado. A medida que el suelo se acercaba, Arthur giró su agarre, sus músculos se tensaron y con un golpe explosivo final, balanceó su espada Prometium en un arco poderoso y cortante. La hoja cortó profundamente el cuello de Kaisejin. La cabeza del Wyvern se desprendió de su cuerpo, girando violentamente mientras el cadáver se estrellaba contra el suelo de la arena con un impacto atronador, enviando una nube de polvo y escombros al aire. Durante un largo y tenso momento no hubo nada más que silencio y humo. Y luego emergió. Arthur caminó a través del polvo que se asentaba, con su espada de Prometium apoyada en su hombro, ilesa, y sus ojos aún brillando con un poder feroz e inquebrantable. Arthur pasó por encima de la cabeza cortada de Kaisejin, chispas de relámpagos persistentes crepitaban bajo sus botas y dejó escapar un suspiro de decepción. Habría sido más genial si fueras un dragón. Subiste de nivel. Subiste de nivel. Subiste de nivel. Las notificaciones resonaban en la mente de Arthur, cada una como un tambor de poder que corría por sus venas. Su respiración se estabilizó mientras las secuelas de la batalla se asentaban a su alrededor. El humo se extendía por el aire, con el hedor a carne quemada y ozono aún presente. Nuevo objeto obtenido. Espada larga del rey demonio. La ceja de Arthur se arqueó al leer la descripción. Espada larga que rebosa el poder del rey demonio. Cada vez que se blande, se activa el efecto tormenta de llamas blancas. Tormenta de llamas blancas. Invoca una tormenta de rayos interminable dentro de un área determinada. Interesante, así que es esa misma arma, murmuró Arthur, extendiendo la mano. Un destello de luz negra se arremolinó en su palma cuando la espada larga del rey demonio se materializó en un elegante metal negro obsidiana con un rayo azul pulsando a lo largo de su hoja. Un poder latía feroz e inquebrantable. Blandió la espada una vez. Grieta. Un rayo surgió de él, partiendo el aire y estrellándose contra el suelo, dejando marcas de quemaduras ennegrecidas. Otro golpe, otro destello de muerte eléctrica, se arqueó violentamente, dividiendo la arena en ruinas. Arthur rió suavemente, con un sonido bajo y lleno de satisfacción. Hermoso. Se giró hacia la cabeza cercenada de Kaisejin, cuyo cadáver blanco aún relucía con relámpagos residuales. Sus pasos eran lentos y pausados, con el peso de su nueva espada en la mano. Agachándose, presionó una mano contra la enorme cabeza del Wyvern. Surgir. Las sombras se extendieron ávidamente desde debajo del cadáver del Wyvern, tragándolo por completo. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces. Rugido. Un chillido atronador atravesó el aire cuando el Wyvern de las sombras recién alzado desplegó sus alas. Sus escamas se habían oscurecido hasta adquirir un brillo obsidiano, con un tenue azul púrpura crujiendo en los bordes de sus alas. La magia que emanaba era densa y opresiva para cualquiera, pero Arthur solo suspiró. Caballero de élite. Sus ojos brillantes se entrecerraron levemente. TSH, esperaba más. Aún así, el Wyvern se erguía alto y feroz, con las alas extendidas mientras inclinaba la cabeza en silenciosa sumisión. Arthur le rozó el hocico con la mano, murmurando. Al menos ahora puedo volar. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Tu nombre seguirá siendo el mismo, Kaisel. Los ojos del Wyvern brillaron con una luz sombría al oír el nombre y, con un aleteo de sus poderosas alas, se elevó en el aire antes de posarse detrás de Arthur, su montura, su arma. Pero aún no había terminado. Dirigiendo su atención a los restos dispersos de los nobles y caballeros demonios, su mirada se agudizó. Los otrora poderosos guerreros yacían destrozados y sin vida. Arturo extendió la mano de nuevo, y las sombras a sus pies se ondularon con avidez.
Ahora, por estos demonios. Un pulso de energía negra explotó hacia afuera, y las sombras envolvieron cada cadáver en el campo de batalla. La arena entera tembló al intensificarse la magia, y un frío gélido inundó el aire. Sus ojos brillaron con un inquietante azul eléctrico. El poder que irradiaba de él era innegable. Surgir. El suelo se estremeció violentamente. Uno a uno, los caballeros demonio y los nobles se levantaron de la muerte, con sus armaduras resonando, sus armas reluciendo, y sus nuevas formas ennegrecidas, ahora sujetas a la voluntad de Arturo. Su gran número llenaba la arena, como una pequeña fuerza inquebrantable. Arthur ladeó la cabeza, dibujando una sonrisa diabólica en sus labios. Y yo que pensaba que no funcionaría, el momento de triunfo se truncó. El cielo se abrió en una grieta irregular de un blanco brillante que atravesó las nubes de tormenta. Los muros de la mazmorra temblaron y se fracturaron, fragmentos de la arena flotando en el aire mientras la realidad misma comenzaba a desmoronarse. ¿Qué? Murmuró Arthur, sintiendo un tirón violento en todo su ser. El mundo se hizo añicos a su alrededor. Por una fracción de segundo, sintió como si su cuerpo fuera arrastrado a través de un agujero negro, sus sentidos se retorcían, se deformaban, hasta que... Ruido sordo. Arthur cayó al suelo. Fuerte. La cabeza le daba vueltas mientras se incorporaba, gimiendo. Uf, qué sensación tan terrible. Se apretó el puente de la nariz, con los ojos cerrados. Tengo ganas de vomitar. El aroma a pergamino viejo e incienso llenó su nariz, la habitación de Raven. Había vuelto. Has completado el primer nivel de la mazmorra de la Legión de las Sombras Legado. Se le notificará cuando el siguiente nivel esté disponible. Arthur miró fijamente el texto brillante del sistema que flotaba frente a él, apretando la mandíbula. Maldita sea. Murmuró en voz baja. Ya estaba deseando atacar a enemigos más fuertes y obtener mejores recompensas, pero el sistema, como siempre, tenía sus propios planes. Una voz suave y familiar interrumpió sus pensamientos. Has vuelto, dijo Raven, apoyándose con naturalidad en un estante cercano. Su capa le colgaba suelta, pero sus ojos color amatista eran penetrantes y no se perdían nada. Arthur se levantó, sacudiéndose el polvo del abrigo con una risita incómoda. ¿Sigues aquí? Estuviste ausente durante casi un día entero, dijo con un tono seco pero con un toque de curiosidad. Arthur parpadeó. ¿Un día? La distorsión temporal entre el mundo real y la mazmorra no era sorprendente, pero aún así resultaba desconcertante. Pensó. Ya sabía que el tiempo fluye de forma diferente dentro de las mazmorras, pero... En voz alta, se encogió de hombros. Bueno, gracias por dejarme quedarme aquí. Pero tengo que irme. Se giró hacia la puerta sin decir nada más. Espera, no pases por la puerta, y además, dijo Raven, dando un paso al frente. Algo en su tono, no urgente, sino serio, lo hizo detenerse. Antes de que te vayas, necesito decirte algo. Arthur arqueó una ceja y giró ligeramente. ¿Qué pasa? Raven dudó un instante antes de continuar, con la voz más baja, pero cargada de significado. Algo está pasando. Los metahumanos y cualquiera con poderes están en la mira. En todo el mundo. Arthur entrecerró los ojos. Sí, vi algo sobre eso en las noticias, dijo, recordando un titular vago. No le había prestado mucha atención. Tenía otras cosas en las que concentrarse. Es peor de lo que dicen los medios, insistió Raven, con el rostro impenetrable bajo la sombra de la capucha. ¿Y alguien como tú? Con lo poco que te importa ocultar tu identidad, eres un blanco fácil. Arthur echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa fría y silenciosa que no llegó a sus ojos. Bueno, dijo con un tono burlón, son más que bienvenidos a intentarlo. Sean quienes sean. Hizo una pausa, agudizando la mirada, tratando de entender todo. Su mente repasó rápidamente a los posibles jugadores, organizaciones secretas, metas rebeldes y un grupo en particular con tendencia a atacar a gente como él. Tengo una idea de quién podría estar detrás de esto, dijo finalmente. Su tono se volvió más frío, más pensativo. Pero mientras no me afecte, no interferiré. Raven cruzó los brazos sobre el pecho, observándolo. La Liga de la Justicia ya lo está investigando, añadió. Arthur sonrió con suficiencia. Claro que sí. Su tono era a la vez divertido y desdeñoso. Si eso es todo, entonces, un tirón repentino y brusco en su maná lo hizo congelar a mitad de la frase. Entrecerró los ojos, escudriñando su interior. Sus vastas y casi inagotables reservas de maná se estaban agotando. Esto no es normal. Su corazón latía con más fuerza mientras seguía la fuente. Gotham. Y entonces hizo clic.
Alguien lo suficientemente fuerte estaba derrotando a su Shadow Joker. ¿Batman? No, es ese. Todo el cuerpo de Arthur se puso rígido y su habitual actitud fría se quebró por una fracción de segundo. Raven lo notó al instante. Arthur, ¿qué ocurre? Su voz era firme, pero había un destello de preocupación en su expresión. Él levantó una mano para interrumpirla, con una sonrisa maliciosa en los labios. Tengo que irme ya. Su voz se volvió más suave, indescifrable. Hasta que nos volvamos a ver, querida. Los labios de Raven se entreabrieron levemente, y su rostro se sonrojó levemente bajo la capucha. ¿Qué? Su voz delató una extraña falla en su compostura habitual. Arthur sonrió mientras la sombra se arremolinaba bajo sus pies. Intercambio, dijo en voz baja, y en un instante, desapareció. En su lugar se encontraba uno de sus demonios de las sombras, una criatura encorvada que temblaba levemente bajo la intensa mirada de Raven. Su figura negra y dentada se estremeció, sin atreverse a mirarla a los ojos. Raven se acercó, con una leve sonrisa burlona en los labios. Entonces, su voz se volvió peligrosamente dulce. ¿Qué se supone que haga contigo? El demonio de las sombras, aterrorizado más allá de lo razonable, dejó escapar un chillido nervioso y lastimero. Arthur se materializó de nuevo en su finca, con el suave frío nocturno de Gotham rozándole la piel. El aroma a lluvia persistía en las nubes de tormenta, que se cernían bajas sobre la ciudad, proyectando relámpagos irregulares en el horizonte. Apenas sus botas tocaron el suelo de su casa, George ya estaba allí, de pie junto a la entrada con su habitual serenidad y precisión. Bienvenido de nuevo, maestro Arthur, dijo George con voz suave y firme. ¿Necesita? No hay tiempo, interrumpió Arthur bruscamente, ya encaminándose hacia la puerta. Tengo que ir a la ciudad. George, siempre sereno, simplemente inclinó la cabeza. Muy bien, señor. Pero no, Arthur se detuvo a medio paso y se giró un instante. Sus brillantes ojos azules se suavizaron un poco. Disculpa la interrupción, George, pero tengo que irme, dijo en voz baja, antes de desaparecer por la enorme puerta principal. George se quedó quieto un instante, observando cómo la distante figura de su joven amo se perdía en la tormenta. Con un leve suspiro, murmuró. Siempre con prisas desde que eras niño. Afuera, el viento aullaba contra su rostro mientras Arthur corría por el camino de entrada. No pude intercambiar con Joker por Raven, pensó, entrecerrando los ojos hacia el horizonte de la ciudad. Al menos por aquí. Sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Tendré el elemento sorpresa. Además pensó con tristeza. De todos modos, incluso como sombra, no quería que Raven viera a ese lunático. Sin dudarlo, Arthur se detuvo. Las sombras se enroscaban bajo sus pies, un escalofrío le recorrió la espalda al invocar a uno de los más nuevos en sus filas, uno que pudiera igualar la furia que corría por sus venas. Kaisel, ordenó en voz baja. El suelo tembló. La oscuridad se apoderó de él, atravesando el pavimento mientras Kaisel emergía de su nuevo Wyvern de las sombras. La bestia desplegó sus enormes alas, que crepitaban con arcos de relámpagos blancos, y bajó la cabeza en absoluta obediencia. Arthur no perdió ni un segundo. Con un poderoso salto, se montó en la espalda de Kaisel. Vamos, ordenó con voz aguda. Kaisel se elevó al cielo, con sus alas desgarrando el viento mientras se dirigía hacia Gotham como un rayo negro. La ciudad se extendía abajo, resplandeciente de luces, mientras el caos se agitaba bajo la superficie. Te veo ahí, y sé que no eres tan estúpido como para no darte cuenta de que mis sombras son inmortales mientras yo esté viva. Claramente quieres que aparezca ya que estás constantemente derrocando a mi sombra. Sus ojos brillaban como estrellas gemelas bajo la tormenta. Cumpliré tu deseo. En lo alto de Ciudad Gótica, Arthur surcaba la noche a lomos de Kaisel, mientras el Wyvern de las sombras surcaba el cielo tormentoso como un fantasma. Un relámpago destellaba tras ellos, iluminando las enormes alas dentadas de la criatura al desplegarse con un estruendoso batir. Cada aleteo proyectaba ondas de sombra en el horizonte, una silueta inquietante que se extendía sobre la ciudad. En las calles, el caos se detuvo. Un par de matones se apiñaban en un callejón, intercambiando dinero robado. Uno de ellos se quedó paralizado, riendo a carcajadas, y el cigarrillo se le escapó de los labios al ver la enorme sombra que se deslizaba por el pavimento agrietado. ¿Qué diablos fue eso? Siseó, estirando el cuello hacia el cielo. Su compañero entrecerró los ojos, con el rostro confundido. ¿Es ese el Badwin? El primer matón negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Ni hablar.
El murciélago no tiene alas que, se le cortó la respiración al ver las enormes alas sombrías batir, enviando una ráfaga de viento por el callejón. ¿Qué es eso? Un grupo de corredores callejeros aceleró sus motores en un semáforo en rojo. Un conductor se asomó a la ventanilla, charlando con una chica hasta que las farolas parpadearon y una silueta oscura se deslizó entre los edificios iluminados con neón. Se quedó boquiabierto. Oye, ¿Qué es eso? Un dragón. La chica se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al ver la figura que se recortaba contra las nubes, con un relámpago blanco brillando sobre ella. Ni hablar, susurró. En Gotham no hay dragones, ¿verdad? El corredor tragó saliva con dificultad, de repente menos preocupado por presumir. Bueno, quizás sea hora de dejar esta ciudad para siempre. Un trío de maleantes estaba a punto de entrar a robar en una joyería cuando la sombra pasó sobre ellos. Uno de ellos, nervioso e inquieto, levantó la vista, con la sangre helada al ver cómo la enorme figura ocultaba la luna. ¿Viste eso? Balbuceó con la voz quebrada. Tranquilo, se burló su amigo, metiendo diamantes en una bolsa. Nadie nos mira. El tercer matón, sin embargo, seguía con la mirada perdida. ¿Seguro? Porque sea lo que sea, viene para acá. Un rugido bajo y distante resonó en la noche, vibrando a través del suelo bajo sus pies. Al diablo con esto, me voy. Gritó el nervioso, dejando caer su palanca mientras salía corriendo. Incluso en la azotea del GSPD, donde los agentes más curtidos se reunían bajo el resplandor rojo de la batiseñal, las miradas se volvieron hacia el cielo. El detective Bullock, a medio sorbo de café, escupió su bebida con incredulidad. Dime que estoy borracho, Montoya, se quejó, con los ojos pegados a la enorme criatura que pasaba junto a los rascacielos. Montoya negó con la cabeza lentamente, con la boca seca. No. Estás sobrio. Y ese no es Batman. Bullock masculló una maldición en voz baja. Genial. Justo lo que esta ciudad necesita. Otra pesadilla voladora. Arthur, muy por encima de todos, observaba la ciudad con una calma fría y distante. El viento aullaba en su rostro mientras Kaisel se deslizaba con una gracia sobrecogedora. Podía sentir su miedo bajo una onda en el aire, los latidos de pánico de los criminales de Gotham que creían que la oscuridad les pertenecía. Arthur le hizo una señal a Kaisel con un leve movimiento de los dedos. El enorme Wyvern de las sombras respondió al instante, plegando sus alas hacia adentro mientras surcaba el cielo nocturno como un rayo negro. El aire temblaba a su alrededor, el viento aullaba mientras surcaban el horizonte de la ciudad. Su mirada se fijó en un almacén en llamas en Narrows, el corazón del submundo de Gotham. El humo se elevaba hacia el cielo, y destellos de disparos crepitaban desde el interior. El maná de Arthur se agotaba lentamente, su sombra se destruía constantemente. ¡Ay! Su voz era fría. En el último segundo, Arthur lo soltó. Kaisel desplegó sus alas, impulsándose hacia arriba mientras Arthur se precipitaba hacia la tierra. La ciudad se desdibujó a su alrededor, el rugido del viento como un grito lejano, hasta que se estrelló contra la claraboya destrozada del almacén. Auge. El suelo se dobló por el impacto, y grietas como telarañas se extendieron hacia afuera. Cayeron fragmentos de vidrio, brillando como estrellas fugaces. Arthur se irguió, con su espada de Prometheum zumbando con fuerza en su empuñadura. Su mirada se dirigió hacia adelante y allí, en medio del caos, estaba su Shadow Joker. La sombra estaba sobre una rodilla. Su rostro, por lo general, todavía mostraba una sonrisa maníaca y retorcida. Y de pie sobre él estaba Caperucita Roja. Jason Todd. Su icónico casco carmesí brillaba bajo las luces parpadeantes del almacén, y del cañón de su pistola salían volutas de humo al inclinar la cabeza hacia Arthur. El aire entre ellos era denso y eléctrico, presa de una colisión inminente. Los ojos de Arthur ardían en un azul frío y despiadado. Jason se removió, enfundando un arma con indiferencia mientras hacía girar la otra. Me preguntaba cuándo aparecerías, dijo con voz apagada, pero con un matiz de profunda confianza. Tu mascota opuso una buena resistencia. No era lo que esperaba, pero bueno, mejor que la basura de siempre. Arthur no respondió. Su concentración se agudizó, cada músculo tenso con una intención letal. Redor, el hombre que no seguía las reglas de Batman. Una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de Arthur. TSH. Dio un paso lento hacia adelante. Sus botas resonaron en el almacén en ruinas. Claro, tenía que ser alguien como tú, Jason Todd.
El humo se enroscaba alrededor del casco carmesí de Jason mientras levantaba ambas pistolas con un movimiento suave y practicado, apuntándolas directamente al pecho de Arthur. Supongo que las máscaras no significan nada para ti, ¿eh? La voz de Jason sonaba demasiado tranquila. Esa mezcla característica de sarcasmo e intención letal se desprendía de cada palabra. Sus dedos en el gatillo flotaban, a punto de lanzar plomo. Arthur no se inmutó. En cambio, aflojó el agarre de la espada de Prometheum. Estaba calculando. Pero había un aire de depredador en su postura. Un movimiento en falso y lo derribaría. ¿Podrías decir eso? Su voz era suave. Por un instante, el único sonido fue el lejano crepitar de las llamas y el leve zumbido de las sombras de Arthur bullendo bajo la superficie. Jason ladeó ligeramente la cabeza, como si lo evaluara, evaluando si las historias coincidían con la realidad. Y luego bajó las armas. Arthur frunció el ceño con sorpresa. A pesar de su arrogancia, no se lo esperaba. Jason rió entre dientes. Tranquilo, tipo duro. No busco tu muerte, no perdería el tiempo hablando si quisiera. Su voz se suavizó, aún cortante, pero curiosa. Quería conocerte. Desde que eliminaste al Guasón. La sonrisa de Arthur se desvaneció. Un destello de algo más oscuro brilló en sus ojos. Jason se acercó un paso más, sus botas crujiendo sobre cristales rotos. Su tono se volvió seco, casi juguetón. Digamos, Arthur Blackwind, soy uno de tus mayores fans. Arthur parpadeó. De todas las cosas que esperaba oír de Redor, eso no estaba en la lista. Sus labios se curvaron de nuevo, casi sin sonreír. No pensé que fueras un fanático. Jason se encogió de hombros con picardía, con las armas ahora enfundadas con naturalidad. Cuando alguien finalmente hace lo que todos los demás son demasiado blandos para hacer. Sí. Presto atención. Su casco brilló bajo la tenue luz. ¿Y tú? No sigues sus reglas. Lo respeto. Jason exhaló lentamente, apretando los puños a los costados. Por un instante, se quedó en silencio, como si se estuviera guardando algo. Pero cuando volvió a hablar, su voz era áspera, con una amargura que el tiempo no podía apagar. ¿No tienes idea? Su tono se volvió grave, áspero como la grava. Lo mucho que quería matarlo con mis propias manos. Su casco le ocultaba el rostro, pero el peso de esas palabras, el dolor, era innegable. Arthur no lo interrumpió. Se quedó allí, en silencio e inmóvil, observando cómo años de ira se filtraban en cada sílaba. Jason negó lentamente con la cabeza. Pensaba en ello todos los días. Lo que haría si tuviera la oportunidad. Las cosas que quería que sintiera. Su voz se quebró un poco, pero ahí estaba. Y entonces, un día, así como así, me enteré de que se había ido. Muerto. No por mis manos, sus dedos temblaron, como si recordaran la sensación de un gatillo. Sino por las tuyas. Dio un paso más cerca, y cuando volvió a hablar, las palabras fueron más queridas, como si vinieran de algo más profundo. Durante un par de días, te odié por eso. Al principio. Jason soltó una risita sin humor, de esas que no le llegaban a los ojos. Pensé que no era justo. Después de todo lo que me hizo, a los demás, yo merecía acabar con él. No tú. Arthur ladeó ligeramente la cabeza, asimilando cada palabra. No mostró compasión, Jason no la quería. Lo que ofreció fue silencio, espacio para que la verdad saliera a la luz. Pero entonces, la voz de Jason se suavizó, con una sonrisa amarga tras la máscara. Oí cómo murió. Dejó que las palabras flotaran, pesadas entre ellos. Y me di cuenta de que hiciste algo mejor de lo que yo jamás podría. No solo lo mataste. Le infundiste miedo. Lo hiciste sentir impotente. Se rió suavemente, con una oscura y retorcida satisfacción envolviéndose en el sonido. Y por eso, te debo. Jason volvió la mirada hacia la figura de Shadow Joker. El brillo rojo parpadeante en sus ojos se había atenuado. Entonces, supongo que eso es lo que queda de él, ¿eh? Arthur siguió su mirada, con los ojos brillando tenuemente en la oscuridad. Asintió lentamente, con el rostro indescifrable. Es impresionante, dijo Arthur con un tono tranquilo pero con un matiz de genuina curiosidad. Que hayas logrado encontrarlo y derrotarlo, Jason soltó una risita seca, encogiéndose de hombros. Sí, bueno, no soy precisamente un turista. Se volvió hacia Arthur, con la voz más fría, más propia de él. Empezaron a correr rumores de que una especie de Joker fantasmal oscuro andaba por las calles. Y cuando se trata de algo con el nombre de ese bicho raro, no me ando con juegos. Arthur entrecerró los ojos y el inquietante resplandor azul se atenuó ligeramente al acercarse lentamente.
Su voz era baja y serena, pero con un matiz de fría diversión. Me has tentado. No era una pregunta. ¿Qué quieres? Ya veo que esto no es solo un encuentro amistoso. Jason ladeó ligeramente la cabeza, cruzando los brazos. Afilado. Con razón no le gustas a Bax. Soltó una risita corta y sin humor. Sí, quiero algo. Arthur no respondió de inmediato. Su mirada se posó en Jason, fría y calculadora, esperando. Jason dio un paso al frente, con un tono que cambió a un tono despreocupado, pero sus palabras tenían peso. Eres inteligente, Arthur. Probablemente ya lo hayas adivinado. No perdería el tiempo cazando fantasmas si no tuviera un problema mayor. Hizo una pausa para asimilar la idea antes de añadir. Y créeme, es un problema gordo. Arthur arqueó una ceja. Te escucho. Jason exhaló bruscamente, mirando el almacén destrozado. Sí, bueno, aquí no. Tu pequeña entrada de señor oscuro probablemente iluminó a todos los bichos raros en un radio de 8 kilómetros. Su voz destilaba sarcasmo. Así que, a menos que quieras ponernos a todos los batescuadrones encima, te sugiero que nos mudemos. La sonrisa de Arthur se desvaneció, con un destello de diversión en sus fríos ojos azules. De acuerdo. Aún así, señaló a Kaisel sin decir palabra, el enorme Wyvern se fundió con su propia sombra. Dirige el camino, Odd. Jason no esperó, giró sobre sus talones y desapareció en la noche con la gracia depredadora y natural que solo un asesino experimentado podía lograr. Arthur lo siguió, sus botas golpeando el pavimento agrietado sin hacer ruido. Viajaron en silencio, abriéndose paso entre los callejones inmundos y las calles medio abandonadas de Gotham. La ciudad estaba agitada, las sirenas aullaban a lo lejos, la tensión era constante. Pero Jason se movía como una sombra, serpenteando con facilidad por las entrañas de Gotham. Finalmente, se detuvo frente a un edificio de apartamentos en ruinas, con ventanas tapiadas, grafitis cubriendo cada superficie y un leve hedor a moho flotando en el aire. Jason abrió la puerta oxidada de una patada con la bota. Bienvenido al palacio, murmuró, con la voz cargada de burla. Encendió una luz tenue y parpadeante, revelando un espacio habitable destrozado. Muebles medio quemados, botellas de cerveza vacías, piezas de armas esparcidas y un tablero de corcho en la pared del fondo, cubierto de archivos y fotos borrosas de vigilancia. Arthur entró y su mirada recorrió el desorden con un leve desagrado. Jason sonrió con suficiencia mientras se quitaba el casco y se sacudía el pelo oscuro. Ah, ¿no le gustó, maestro Arthur? Disculpe que no le extendiera la alfombra roja. Su voz resumaba sarcasmo. Arthur resopló suavemente y pasó junto a él. Se dejó caer en un sofá medio roto, apoyando el codo en la rodilla mientras su espada de Prometium se apoyaba en su hombro. Dejémonos de bromas y vayamos al grano. La diversión de Jason se desvaneció. Se dejó caer en una silla cercana, sacó una elegante Memoriaus negra de su chaqueta y la arrojó sobre la mesa de centro destartalada que había entre ellos. Cierto, dijo, con un tono más tenso. Me topé con algo, un auténtico desastre. Y es terrible. Apretó los puños. A muchos metahumanos los están secuestrando y obligando a luchar en arenas subterráneas. Arthur ladeó levemente la cabeza. Su expresión era indescifrable. Gótica siempre ha tenido su cuota de deportes sangrientos. ¿Por qué debería importarme? Jason se quedó boquiabierto. No son solo criminales ni renegados, Blackwind. Algunos son niños. Fugitivos. Experimentos fallidos. Usan a cualquiera que puedan atrapar. La expresión fría de Arthur no vaciló, pero Jason no había terminado. Pensé que era solo otra operación de mala muerte. Algún psicópata con demasiado dinero y poca moral. Se inclinó hacia adelante, con un tono sombrío. Así que hice lo que mejor sé hacer. Me infiltré en una. La destrocé. Pero los cabrones que la dirigían. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Eran fantasmas. Desaparecieron antes de que pudiera acercarme. La mirada de Arthur se agudizó. La seguridad era demasiado buena. Jason chasqueó los dedos. Exactamente. Demasiado buenos para ser la típica mafia o grupo de delincuentes. Estos tipos no eran solo exmilitares o mercenarios. Se recostó, exhalando bruscamente. Reconozco a los agentes del gobierno cuando los veo. ¿Y estos tipos? Eran profesionales. Organizados. Con propósito. Los dedos de Arthur tamborileaban distraídamente contra la empuñadura de su espada, mientras su mente daba vueltas. ¿Y crees que siguen activos? Jason se burló. No lo creo. Desactivé un anillo, pero hay más.
Muchísimos más. Alguien por ahí está recopilando metas, y no lo hace por diversión, sino por algo. Durante un largo instante, Arthur no dijo nada. Las sombras a sus pies parpadeaban, pulsando débilmente como si respondieran a sus pensamientos. Creo que sé quiénes son, dijo Arthur finalmente, con voz fría y mesurada. Pero no suelo hacerme el héroe. Por un momento, Jason no respondió. El único sonido era el crujido distante del viejo apartamento al asentarse. Pero cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más grave, más pesada. Personal. Un amigo mío ha muerto. Sus palabras resonaron en la habitación como una cuchilla. Un metahumano. No un justiciero, ni un criminal, solo un niño que apenas sabía qué clase de poder tenía. Solo sabía una cosa, Jason apretó los puños sobre las rodillas. Alguien lo perseguía. La expresión de Arthur permaneció ilegible, pero Jason no había terminado. Lo ayudé. Lo mantuve fuera del radar por un tiempo. Creía haber hecho suficiente, pero me equivoqué. Encontré su cuerpo la semana pasada. Apretó la mandíbula. Quienquiera que sean estas personas, no dejan cabos sueltos. Arthur se recostó, tamborileando distraídamente con los dedos sobre la empuñadura de su espada. Trágico, y lamento tu pérdida, dijo secamente. Pero sigo sin entender qué tiene que ver esto conmigo. Jason soltó una risita amarga y negó con la cabeza. Eres astuto, Blackwing, pero no te hagas el tonto conmigo. Se inclinó hacia adelante con voz fría y cortante. ¿A quién crees que atacarán ahora? Los brillantes ojos azules de Arthur se entrecerraron mientras sus labios se curvaban en una sonrisa burlona. Batman y sus hombrecitos con capa, obviamente. La voz de Jason era como un disparo, tranquila pero letal. Sí, y tú. Y yo. Arthur inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera sopesando la verdad en las palabras de Jason. ¿Crees que se detendrán con unos pocos metahumanos? Insistió Jason. No van tras los de poca monta. Están ascendiendo en la jerarquía, y, nos guste o no, estamos en la cima de la maldita cadena alimentaria. Apretó los puños enguantados. Batman y su equipo. Claro, los rastrearán. Quizás incluso detengan la operación, pero ahí la dejarán. Su voz se volvió más aguda y fría. No me interesa detenerlos. Quiero que se vayan. Para siempre. Y ahí es donde entramos tú y yo. Arthur exhaló por la nariz, pasándose una mano por su cabello blanco ceniciento mientras se ponía de pie. ¿De verdad estás tan decidido, murmuró, aunque su tono carecía de la burla habitual. Sus ojos brillantes se posaron en el tablero de corcho de la pared, fotos de fosos de combate quemados, arenas ensangrentadas y rostros que no reconocía. Jason permaneció en silencio, dejando sus palabras flotando en el aire. Arthur encogió los hombros, el peso de su espada zumbando levemente en su espalda. Si mi intuición no me falla, dijo lentamente, mientras su mente analizaba las piezas, considerando todo lo que sé, todo lo que me acabas de decir, su voz se hizo más fría, más aguda. La gente detrás de esto es torre de vigilancia de la Liga de la Justicia, el zumbido de la tecnología avanzada llenaba el aire con una vibración constante y tenue que solo aquellos con sentidos agudizados podían percibir. En el corazón de la atalaya, el sector de contención se encontraba aislado. Reforzado con aleaciones alienígenas y alimentado por tecnología diseñada tanto por Batman como por el detective marciano, no era una prisión, pero tampoco era precisamente acogedor. Tras el reluciente campo de energía, Supergirl estaba de pie con los brazos cruzados, con el cabello dorado cayendo sobre sus hombros. A pesar de su confinamiento, no había miedo ni resentimiento en sus ojos, solo determinación. Fuera de la cámara de contención, Batman pulsaba rápidamente una interfaz holográfica, con su capa extendida tras él como una sombra. Cada pulsación reforzaba la seguridad, capa tras capa de cerraduras cifradas que aseguraban que Kara permaneciera en su sitio por ahora. Detrás de él estaba Superman, con los brazos cruzados, observando con una mezcla de preocupación e incredulidad. La Mujer Maravilla y el detective marciano estaban cerca, con rostros algo sombríos. Finalmente, Superman rompió el silencio. ¿De verdad es necesario, Bruce? Su voz era firme, pero la tensión subyacente era evidente. Antes de que Batman pudiera responder, Kara lo interrumpió bruscamente. Acepte esto, Kal. No interfieras. La mandíbula de Superman se tensó, pero su tono firme dejó en claro que esta no era solo la elección de Batman, también era su elección. Batman no dejaba de trabajar. Su voz era tranquila, calculadora. Era la prisionera de Luthor, Clark. Ambos sabemos lo que eso significa. Se giró ligeramente.
El brillo del holograma se reflejaba en los bordes afilados de su capucha. Y ahora, Cadmus, un proyecto respaldado por el gobierno, tiene una imagen viva de ella atacando objetivos críticos. Coordinada. Precisa. Eficiente. Kara apretó los puños a los costados. Puedo sentirla, admitió, con la voz más baja, pero no menos intensa. Es como si fuera parte de mí. A veces veo cosas, destellos de lo que está haciendo. Exhaló bruscamente. No es solo un clon. Hay más en esto. El detective marciano entrecerró los ojos. Tememos que le hayan hecho algo más a Supergirl además de una simple extracción de ADN, y por eso es necesario que la vigilen aquí, más cerca de nosotros. Y eso es peligroso, terminó Batman, interrumpiéndolo con suavidad. Ya sabemos que Luthor financia a Cadmus, pero eso no es lo único que Luthor puede proporcionar. Sus manos se retuvieron sobre la consola. No lo recuerda, pero pasó tiempo allí en Cadmus, más tiempo del que pensábamos. A menos que, Superman arqueó una ceja. A menos que... La voz de Batman se volvió aún más fría. A menos que él mismo le proporcionara solo su ADN y la mantuviera en su propio laboratorio, lejos de ellos. Superman suspiró y dijo, no puedo decidir cuál es peor, eso quedó suspendido en el aire por un momento. La Mujer Maravilla dio un paso al frente, con un brillo tenue en los ojos. Tanto nos teme el gobierno, reflexionó en voz alta, que clonarían a uno de los supervivientes más poderosos de Krypton. El cazador marciano se burló suavemente. El miedo vuelve a la gente estúpida. Y desesperada. Todos lo hemos visto antes. Batman no reaccionó. Su concentración era nítida. Nuestra investigación indica que hay más que solo el clon de Kara. No es un experimento aislado. Están construyendo algo más grande. Su voz se volvió más sombría. Tenemos que ser astutos. Hasta ahora, se han mantenido en la sombra. Nada que amenace directamente a la Liga. Pero eso no durará. Los ojos de Superman brillaron brevemente con una visión de calor antes de reprimirla. Y cuando llegue ese día, Bruce, tenemos que aniquilarlos ya y dejar de perder el tiempo, antes de que se atrevan a amenazarnos a nosotros o a quienes nos importan. Ya lo hicieron una vez. La voz de Batman no vaciló. Pronto, muy pronto. Arthur se reclinó ligeramente contra la pared, con los brazos cruzados mientras terminaba de explicar su teoría. Jason silbó levemente, sacudiendo la cabeza lentamente. Vaya, proyecto Cadmus. ¿Eh? Su tono era ligero, pero el tono cortante de su voz indicaba lo contrario. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Bueno, ya sabía que era un proyecto sucio del gobierno, pero no es nada pequeño. Una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de Arthur. ¿Y ahora qué, Or? ¿Te das cuenta de que quizás estás un poco perdido? Su voz destilaba burla. Sus ojos azules brillaban en la penumbra. Jason resopló, acercándose. Iré tras ellos de todas formas, dijo sin dudarlo. Sin bravuconería, solo con una certeza fría e inquebrantable. Arthur ladeó la cabeza, divertido. Supongo que eres muy blando con los inocentes. Por un momento, Jason no dijo nada. Sus dedos enguantados se cerraron en puños a los costados. Había un peso tras su silencio. Una vieja herida abierta, apenas suturada. Arthur lo captó. ¿Y bien? Preguntó, aunque su tono carecía de verdadera malicia. Jason exhaló por la nariz. No lo entenderías, murmuró. La sonrisa de Arthur se desvaneció. La respetaba. Pero Arthur ya sabía todo lo que había que saber sobre él. Su mente se desvió hacia otra cosa, una solicitud de reunión del mismísimo Lex Luthor. Claro, ese calvo está involucrado, ¿es por eso que quería verme? O sea, podría ser que intente capturarme como a Kara. Si Cadmus movía los hilos, era muy probable que Luthor tuviera un asiento en primera fila o, peor aún, una mano en los controles. Quizás tengas razón, Or, admitió Arthur, con la voz pensativa. Puede que me involucre esta vez. Pero, sus dedos tamborilearon suavemente contra la empuñadura de su espada. Hay algunas cosas que debo resolver primero. No puedo moverme a ciegas, no cuando no tengo ni idea de dónde se esconden y operan. Jason se ajustó ligeramente el casco. Su símbolo rojo de murciélago brillaba bajo la luz parpadeante. Déjame esa parte a mí, dijo. Haz lo que necesites primero. Yo los encontraré. Arthur arqueó una ceja. ¿Y cuando estoy listo? Jason sonrió con sorna bajo su casco. Te encontraré. Arthur rió suavemente, bajo y frío. ¿Te encontraré, eh?
sin decir palabra, hizo un gesto sutil con la mano, y en un instante, un demonio de sombra se deslizó silenciosamente hacia Jason, adhiriéndose a él, invisible para todos menos para Arthur. Un seguro. Jason no se dio cuenta. Su atención se desvió hacia una caja metálica apoyada contra la pared, un contenedor enorme con cerraduras reforzadas. Arthur siguió su mirada y sonrió con suficiencia. ¿Cuánto tiempo piensas tener a esa pobre alma ahí dentro? Jason soltó una risita seca, casi peligrosa. Ah, ¿eso? Se acercó y abrió la caja con un gesto elegante. Pensé que te divertirías con esto. Una voz apagada surgió del interior. Arlequín, atada y amordazada, se retorcía furiosa. Su piel pálida y su cabello rubio platino contrastaban marcadamente con la mugre de la caja. Miró a Jason con furia, con sus ojos azules encendidos de indignación. MMM. MMMHMMPH. Arthur parpadeó, indiferente. Lo escuchó todo. Jason se encogió de hombros. No importa. La encontré siguiendo a tu fantasma del Joker. Inclinó la cabeza hacia Harley, que seguía retorciéndose. Y, fíjate, no intentó hacerle daño. Lo cual es raro, considerando que destroza a todos los demás. Lo observé un rato. Arthur arqueó las cejas ligeramente, sorprendido. Interesante. Sí, yo también lo pensé, continuó Jason. Iba a entregársela, pero, se arrodilló, mirando a Harley con un tono fingido de amabilidad. Tengo otros planes para ella ahora. Arthur se rió entre dientes. Jason sonrió tras su casco. Arely, tú también te unirás a nosotros. Harley, aún amordazada, se retorció con más fuerza. Su voz apagada se hizo más fuerte, más furiosa. Arthur ladeó la cabeza. Intenta decir algo. Con un suspiro exagerado, Jason le arrancó la mordaza. Bueno, dilo, Kim. Harley tosió antes de fulminarlos con la mirada. Dios mío, ustedes dos tienen un problema de control. ¿Qué? ¿Creen que solo porque soy linda no puedo guardar secretos? Sonrió ampliamente, con los labios curvados con picardía. Además, si querías amordazarme, Red, solo tenías que pedírmelo. Arthur se frotó las sienes. Solo, amordázala otra vez. Con mucho gusto. Jason le volvió a colocar la mordaza en la boca, acallando sus protestas una vez más. Arthur se levantó, ajustándose el abrigo. Nos vemos, Odd. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se dirigió a la salida. Jason se apoyó en la caja, viéndolo irse con expresión pensativa. Sí, lo harás. La lluvia caía a cántaros, tamborileando contra el asfalto agrietado. Arthur caminaba entre ellos como una sombra que cobraba vida. Sus botas chapoteaban en los charcos poco profundos, pero se movía con serenidad, sin que le inquietara la fría lluvia que le resbalaba por la cara. El tenue resplandor de las farolas parpadeaba al pasar bajo ellas, proyectando su presencia una silueta alargada y oscura sobre el suelo mojado. Sus ojos azules ardían débilmente en la noche mientras reflexionaba sobre su conversación con Jason. Me oculta algo, murmuró Arthur en voz baja y pensativa. Su aliento se enroscaba en el aire gélido. Creo que es sincero con lo que dijo, pero hay otra razón por la que sigue dispuesto a perseguir a Cadmus, incluso después de lo que oyó de mí. A lo lejos, un motor de coche pasó rugiendo, con sus luces traseras rojas difuminándose bajo la lluvia. Arthur apenas le prestó atención. Su mente estaba en otra parte. Exhaló bruscamente. Deberíamos esperar clones, tengo potencial para conseguir soldados fuertes. Su voz era fría, con un matiz de certeza. Clones de Superman, quizá los de ella también. La mente de Arthur se desvió hacia otra persona. Arthur sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo. La pantalla se iluminó contra la oscuridad lluviosa. Gotas resbalaban por el cristal mientras su pulgar pasaba por una vieja notificación. Un mensaje de cara. Hola, Arthur. Disfruté mucho nuestra cita. Eres diferente. En el buen sentido. Hubo una pausa antes de la siguiente línea, como si hubiera dudado. Me encantaría repetirlo algún día, pero primero tengo cosas que hacer. No pienses que me voy. Volveré. Lo prometo. Un pequeño toque, casi juguetón, al final. Muy propio de ella. Confiado, pero había algo más debajo, un peso que no había percibido antes. Arthur arqueó una ceja. Ese es un mensaje antiguo, su voz era baja, ilegible, pero su mente giraba más rápido. Cara siempre parecía despreocupada, incluso audaz, pero esto era diferente. Fuera lo que fuese a lo que se enfrentaba, no era sencillo. Y ahora, con Cadmus y sus operaciones de clones en su radar. Veamos dónde estás ahora.
Guardó el teléfono en su abrigo con un movimiento de muñeca y cerró los ojos. El mundo a su alrededor se desvaneció. La lluvia, las sirenas lejanas, el pulso inquieto de Gotham, todo se apagó mientras extendía la mano con el poder que vibraba bajo su piel. Como una onda a través de la oscuridad, su conciencia surgió, siguiendo el hilo invisible que lo conectaba con el soldado de la sombra que había unido silenciosamente a Kara días atrás. Su mente se aferró a su centinela oculto. Y entonces vio. A través de los ojos de la sombra, el mundo se agudizó con una claridad áspera y estéril. Luces tenues zumbaban en lo alto, parpadeando en una habitación fría e industrial. Paredes de metal. Reforzadas. Un lugar diseñado para albergar objetos poderosos. Kara estaba en el centro, atada por ataduras de energía que crujían levemente alrededor de sus muñecas. Su cabello rubio le caía sobre la cara. Pero incluso así, parecía bastante tranquila. Arthur apretó la mandíbula. Te encontré, su voz era baja, con un matiz gélido. Pero algo estaba mal. La sombra se movió, revelando más de la habitación. Escudriñó cada centímetro. No había guardias ni ventanas, solo tecnología de contención pesada zumbando de fondo. Esta no era una célula cualquiera. Los ojos brillantes de Arthur se entrecerraron. ¿Dónde estás realmente? Se concentró más, ahondando la sombra, mapeando la zona. Capas de acero reforzado. Vigilancia de alta tecnología. No me digas que te capturaron otra vez, y entonces hizo clic. Luthor de nuevo, o Cadmo, tal vez ambos. Sus ojos se abrieron de golpe, dos orbes gemelos de color azul eléctrico brillando en la oscuridad empapada por la lluvia. El aire frío que lo rodeaba parecía temblar con una fuerza brutal mientras las sombras a sus pies se retorcían como seres vivos. Sus labios se curvaron en una mueca amenazante. Intercambio. Cadmo subnivel. El lugar estaba lleno del ruido de maquinaria, frío, calculador y latía con la energía de experimentos demasiado peligrosos para ver la luz del día. Dentro de una elegante sala de conferencias de alta tecnología, dos de las mentes más peligrosas del mundo se enfrentaban en una mesa de acero. Lex Luthor se reclinó en su silla, la viva imagen de la autoridad serena. Su traje a medida era impecable. El brillo penetrante de sus ojos era todo menos paciente. Tamborileaba con los dedos sobre la superficie pulida, mesurado, controlado, pero con una cierta aspereza. Una tormenta a punto de estallar. Frente a él, Amanda Waller permanecía de pie, con los brazos cruzados, imponente, inflexible. Las frías luces fluorescentes proyectaban sombras intensas sobre su rostro, pero su expresión era peligrosa por sí misma. La voz de Luthor cortó el aire, suave y arrogante. Este nuevo clon necesita más estudio. Lo supervisaré yo mismo. Tiene un gran potencial. Waller ni pestañeó. El potencial no sirve de nada si no puedes controlarlo. Sus palabras fueron afiladas como navajas. Ya has perdido a dos de nuestros activos más valiosos. El proyecto Juicio Final y Supergirl. Los que tomaste sin permiso. Dio un paso más cerca, con una presencia imponente. Y no olvidemos que, a pesar de toda tu brillantez, pasaste los últimos días realizando experimentos no autorizados sin ningún resultado. Los ojos de Luthor brillaron de irritación, pero sonrió. Frío. Despiadado. Obtendré resultados. Su voz se volvió letal, cada sílaba cargada de autoridad. Y no lo olvides, Waller, soy yo quien financia toda esta operación. Puedo tomar lo que quiera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un arma cargada. Por un momento, la habitación quedó en silencio, cargada de tensión. Entonces Waller rió entre dientes en tono bajo y peligroso. Cuidado, Luthor. Su tono era tranquilo, pero con el peso de una advertencia. Eres útil, pero nadie es intocable. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros clavados en los de él con fría precisión. Ni siquiera tú. La sonrisa de Luthor se ensanchó, pero no había humor en ella, solo el brillo agudo de un hombre que nunca pierde. Ya veremos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Torre de vigilancia de la Liga de la Justicia, sector de contención. La habitación estaba demasiado silenciosa, salvo por el suave zumbido de los sistemas de contención avanzados que zumbaban tenuemente de fondo. Una mezcla de paredes transparentes y de hierro, reforzadas con aleaciones alienígenas y magia, rodeaba a Kara Zor-El, Supergirl. La luz estéril del techo proyectaba un tenue resplandor sobre su figura mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el elegante banco de metal, sujeta por ataduras de energía que crujían levemente alrededor de sus muñecas.
Ella parecía tranquila, pero su mente era un desastre. Sigo aquí, y me estoy aburriendo, murmuró para sí misma, apoyando la cabeza contra la fría pared. Apretó los puños contra las rodillas mientras exhalaba lentamente, intentando quitarse el peso que le oprimía el pecho. No era el móvil lo que la molestaba, caray, había aceptado estar allí. Era la sensación. Esa picazón en la nuca, como si algo familiar y extraño acechara fuera de su alcance. Y entonces ella se dio cuenta. Su sombra se movió por sí solo. Kara parpadeó y frunció el ceño mientras los bordes de su sombra se ondulaban de forma antinatural en el suelo. Genial, murmuró secamente, frotándose las sienes. Primeras visiones, ahora mi sombra se comporta de forma extraña. Quizás me estoy volviendo loca. Pero entonces cambió de nuevo. Una franja de oscuridad se desprendió, se elevó, transformándose en algo, alguien. Kara se quedó congelada. El corazón le latía con fuerza en el pecho cuando la sombra se retorció y se irguió, una figura negra como la tinta con brillantes ojos azules. Respiró entrecortadamente mientras se ponía de pie de un salto, con las manos aún atadas, pero los puños apretados. Espera un minuto, tú estás. La sombra tembló y luego, como la niebla que se disipa bajo la luz del sol, empezó a cambiar. La oscuridad se desvaneció, revelando botas blindadas, un largo abrigo negro y un rostro que conocía. Una sonrisa familiar atravesó la penumbra cuando Arthur Blackwind dio un paso al frente. Sus penetrantes ojos azules brillaron tenuemente. Los ojos de Kara se abrieron de par en par, sorprendida. Arthur. ¿Cómo? Arthur ladeó la cabeza, y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa relajada, casi burlona. Oye, dijo con voz suave. Veo que te has metido en problemas otra vez. Por un segundo, solo un segundo, Kara lo olvidó todo. El celular. Sus pensamientos. Todo. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, pero no dijo nada. Arthur rió suavemente, acercándose a la barrera transparente que la separaba de la libertad. Su mirada la recorrió, calculadora, pero había algo más cálido debajo. Te dejo solo un rato, y ahora estás encerrado otra vez. TSH, ¿seguro que eres kryptoniano? Su mirada se suavizó un poco al acercarse un paso más a él. No deberías estar aquí, Arthur. Si te encuentran, la sonrisa burlona de Arthur se prolongó mientras se acercaba un paso más a la barrera transparente. Sus botas resonaban suavemente contra el suelo liso. Déjalos. Su voz era suave y peligrosa. Los eliminaremos nosotros mismos, a todos y cada uno de Cadmus. Sus dedos recorrieron el borde del campo de contención, entrecerrando los ojos mientras buscaba una debilidad. Estas ataduras, vamos a liberarte de ellas. Kara suspiró, observándolo con una mezcla de exasperación y, por debajo, algo más cálido. ¿Cadmus? No. Escucha. Dudó un segundo. No estamos en Cadmus, Arthur. Estamos en la atalaya de la Liga de la Justicia. Arthur se quedó paralizado a medio paso, volviendo la vista hacia ella. ¿Qué? Su voz se agudizó, porque aquello no tenía sentido. Su mirada se dirigió de nuevo a la habitación estéril, escrutando de repente cada detalle. Entonces, ¿por qué demonios estás prisionera aquí? Kara cambió de postura, con las manos ligeramente curvadas a los costados. Acepté esto, dijo, intentando sonar despreocupada, pero su tono transmitía el peso de su decisión. Batman y los demás intentan ayudar. Arthur se burló, cruzando los brazos sobre el pecho mientras soltaba una risa fría. A ver si lo entiendo, ¿estás encerrada porque accediste? Sus brillantes ojos azules la inmovilizaron. ¿Te confundieron con tu clon o algo así? Ella negó con la cabeza. No. Es solo, precaución. Precaución. La palabra flotaba pesada en el aire, como una correa. Arthur dejó escapar un suspiro lento por la nariz, con la mandíbula palpitante mientras apretaba los puños. Así que básicamente aceptaste ser una rata de laboratorio otra vez, bajó la voz, cada palabra con un matiz de desdén. Solo que ahora es para los buenos. Dio un paso atrás, ladeando ligeramente la cabeza. Dime, ¿Clark también estuvo de acuerdo con esto? Los labios de Kara se separaron, pero no salieron palabras. Silencio. La expresión de Arthur se ensombreció y su risa salió fría. ¿Qué esperado? Antes de que Kara pudiera responder, otra voz se coló en su mente. Baja, tranquila e inconfundible. Arthur Blackwind. Las palabras resonaron en su cabeza, no pronunciadas en voz alta, sino telepáticamente, con la fuerza de alguien que había estado observando. Tu intrusión aquí es audaz, pero insensata. ¿Creías que podrías pasar desapercibido en la casa de la Liga de la Justicia? Mierda.
Los ojos de Arthur se abrieron de golpe, brillando aún más mientras se giraba bruscamente hacia atrás. Detective marciano. Se quedó de pie al fondo de la habitación, en silencio, su imponente figura parcialmente oculta por las sombras. Su capa azul le pesaba sobre los hombros, y sus brillantes ojos rojos perforaban la oscuridad. Inmóvil. Inquebrantable. Observando. Arthur ladeó la cabeza, sosteniendo la mirada de Jon sin pestañear. ¿Audaz? Su voz era baja, pero la confianza que emanaba de él ardía. Yo lo llamo a hacer lo correcto. La expresión del marciano permaneció ilegible, pero su presencia llenó la habitación, una autoridad tácita que ni siquiera Arthur podía ignorar por completo. Te arriesgas mucho, portador de sombras, repitió la voz de Jon, serena pero cargada de advertencia. Pero tu preocupación por ella, es genuina. Arthur exhaló bruscamente, su habitual arrogancia se desvaneció por un instante antes de volver con toda su fuerza. Sí, bueno, alguien tiene que cuidar de ella. Kara, todavía detrás del campo de contención junto a Arthur, colocó una mano contra la barrera, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La mirada de Jon se suavizó ligeramente al dirigirse a Kara antes de volver a posarse en Arthur. Entiendo tus motivos, pero irrumpir en la atalaya no es la forma de protegerla. Arthur dio un paso al frente, con voz firme. Entonces quizá no deberías encerrarla. La voz de Jon permaneció serena pero firme, como un peso que oprimió la habitación. Debe quedarse aquí. A salvo. El labio de Arthur se curvó en una leve mueca, aguda y peligrosa. ¿Y si no estoy de acuerdo? Su voz era baja, cargada de una amenaza que flotaba pesada en el aire. Arthur, por favor. La voz de Kara se suavizó, apenas un susurro, pero había urgencia en ella. Una súplica. Los ojos de Jon brillaron con un rojo más intenso. Eso no te corresponde a ti. Un silencio frío se extendió entre ellos hasta que se hizo añicos. Con un crujido, una espada larga, negra como la medianoche y envuelta en un relámpago azul, se materializó en la mano derecha de Arturo. El aire zumbó con una fuerza bruta, mientras la hoja silbaba como un ser vivo, desprendiendo una niebla oscura de su filo dentado. Arthur volvió la mirada hacia Kara. Sus ojos brillaban de un azul intenso. Veo que no quieres estar aquí. Su voz era más suave, segura, sin oposición. Y nos vamos. Ahora mismo. Kara se quedó sin aliento al dar un paso hacia la barrera. Espera. Arthur, por favor. Te meterás en un buen lío. Su tono oscilaba entre el miedo y la frustración, pero él no se inmutó. Su atención estaba fija en el detective marciano, la espada en su mano zumbaba con creciente poder. Perdición. Las sombras bajo él se retorcieron cuando Doom, su imponente general de las sombras, emergió con sus ojos carmesí brillando. El peso de su presencia llenó la sala de contención, crepitando con violencia contenida. Arthur no apartó la mirada de Jon. Su voz era una orden serena. Rompe sus ataduras. Doom se movió sin vacilar, avanzando hacia Kara. Su enorme garra se extendió, y con un chirrido metálico y un relámpago azul, las ataduras que sujetaban las muñecas de Kara se rompieron como vidrio quebradizo, e incluso pequeños fragmentos de kriptonita cayeron al suelo. Ella jadeó suavemente cuando el peso se levantó, sus manos quedaron libres y miró a Arthur con los ojos muy abiertos. Jon seguía inmóvil, pero el aire a su alrededor cambió, sutil pero peligroso. No entiendes lo que arriesgas. Su voz resonó en la mente de Arthur, ahora más profunda. Arthur solo sonrió, apretando con más fuerza la empuñadura de su espada. Entiendo mucho. El rayo azul se arqueó con más intensidad a lo largo del filo de la hoja. La verdadera pregunta es, ¿me vas a detener? Los ojos carmesí de Jon brillaron con un brillo ominoso al inclinar ligeramente la cabeza. Sin decir palabra, una poderosa onda psíquica se abalanzó sobre Arthur, un ataque destinado a aplastar su mente como un torno. Pero nada. Arthur ni siquiera se inmutó. Un suave sonido resonó en su mente. Notificación del sistema. Amenaza de ataque mental neutralizada. Soltó una risita suave al encontrarse con la mirada brillante de Jon. Tu mejor arma, es inútil contra mí, Jon. Su voz rebosaba confianza, y esa media sonrisa arrogante se dibujaba en sus labios. La expresión de Jon no cambió, pero había un destello de algo más bajo su estoico exterior. Confusión. Sin romper el contacto visual, Arthur levantó la mano, con los dedos ligeramente crispados. El aire alrededor de su palma se deformó, invisibles zarcillos de poder serpenteando hacia la reluciente barrera energética de la sala de contención. La autoridad del gobernante cobró vida con un zumbido, una fuerza invisible que se doblegaba a su voluntad. La sala tembló al aumentar la presión, y una tenue luz azul palpitó alrededor de sus dedos.
La barrera de energía parpadeó y aparecieron grietas en su superficie mientras el agarre de Arthur se hacía más fuerte. Kara se quedó sin aliento. Arthur, ¿cómo estás? Grieta. Con un último y suave movimiento de sus dedos, el campo de contención se hizo añicos, fragmentos de energía brillante se desintegraron en la nada. El aire se onduló a su paso como si la realidad misma se hubiera doblegado bajo su voluntad. Arthur dio un paso lento y deliberado hacia adelante, con la espada aún centelleando a su lado. Su sombra se extendía de forma antinatural tras él, curvándose como si tuviera vida propia mientras se acercaba al detective marciano. La distancia entre ellos se cerró y dos fuerzas imparables se encontraron cara a cara. Sin rencor, Jon y yo no queremos pelear contigo, pero nos vamos, te guste o no. La voz de Arthur era tranquila, pero debajo se escondía un tono innegable, una promesa de violencia. Jon ahora lo miró con algo más, no solo con cautela. Respeto. La voz de Kara cortó la creciente tensión. Jon, no. Tú también no. Su súplica se sentía pesada en el aire, pero el detective marciano ya se había puesto en posición de batalla, con su imponente figura tensa y lista. Sus brillantes ojos rojos ardían con un poder contenido mientras la atmósfera se cargaba, dos titanes al borde de la colisión. Arthur no lo dudó. Con un movimiento de muñeca, la espada larga del rey demonio cobró vida con un rugido. Una hoja larga, de color negro obsidiana, que vibraba con energía eléctrica. La tormenta crepitante a su alrededor se intensificó al blandirla en un arco feroz. Auge. Una tormenta de relámpagos explotó desde la espada, violentos rayos de tormenta azul y violeta atravesaron el aire, gritando hacia Jon con suficiente fuerza para atravesar el acero reforzado. Jon se desdibujó, desapareciendo en un destello verde. El rayo impactó contra las paredes de la sala de contención tras él, destrozando paneles y dejando un rastro de ruinas humeantes. Arthur entrecerró los ojos. Rápido. Jon reapareció detrás de él, silencioso y preciso, con un enorme puño verde apuntando a la cabeza de Arthur. Arthur se retorció, y la autoridad del gobernante cobró vida. Una fuerza invisible aplastó el aire alrededor del brazo de Jon, deteniendo el golpe a centímetros de su rostro. ¿De verdad no lo entiendes, verdad? La voz de Arthur era tranquila, demasiado tranquila. Tus habilidades mentales no funcionarán contra mí. ¿Y tu fuerza? Apretó el agarre. El brazo de Jon tembló bajo la fuerza. No es suficiente. El otro puño de Jon se volvió borroso y apuntó a las costillas de Arthur. Arthur lo soltó justo a tiempo, deslizándose hacia atrás y bloqueando con su espada. El impacto envió una onda expansiva por la sala. El metal crujió bajo su poder. Chispas llovieron a su alrededor mientras ambos combatientes se movían a una velocidad vertiginosa. Arthur atacó de nuevo, su espada larga surcando el aire, lanzando arcos de relámpagos con cada golpe. Jon se desvaneció, volviéndose intangible justo antes de que la espada pudiera atravesarlo. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa. ¡Qué buen truco, ojalá lo tuviera! Con la autoridad del gobernante, sujetó el aire alrededor de Jon, obligando al marciano a recuperar su forma sólida. En cuanto el cuerpo de Jon se materializó, Arthur ya se movía. Una explosión de velocidad, más rápida de lo que el ojo podía seguir. Su espada chocó contra el antebrazo de Jon, y la sala se estremeció por el golpe. Jon contraatacó con un brutal uppercut dirigido a la mandíbula de Arthur, pero Arthur se deslizó hacia un lado. Su agilidad era sobrenatural incluso para un alienígena tan fuerte como el detective marciano. Eres fuerte, Jon. La espada de Arthur crujió con fuerza bruta al blandirla de nuevo, creando una media luna de relámpagos en el suelo. Jon saltó hacia atrás, esquivando el golpe por los pelos. Arthur ladeó la cabeza. Sus ojos brillaban con un azul gélido. Pero hay algo, en el momento en que tus trucos mentales fallaron, ya estabas superado. Sin decir palabra, Arthur desapareció, convertido en una mancha de sombras y relámpagos. Jon apenas tuvo tiempo de reaccionar antes Grieta. Arthur se materializó justo frente a él, y su guantelete de hueso del juicio final se clavó en el pecho de Jon como una bala de cañón. El impacto provocó una onda expansiva que recorrió la habitación, y el marciano salió despedido hacia atrás, estrellándose contra la pared reforzada con un estruendo atronador. Trozos de metal y escombros se dispersaron, pero Arthur ya estaba en movimiento, implacable. Levantó la cabeza, con esa sonrisa fría y peligrosa curvando sus labios. No creías que sería tan fácil, ¿verdad? Jon se levantó, pero antes de que pudiera volver a moverse, Arthur desapareció. Los ojos de Jon se entrecerraron, demasiado tarde. Arthur reapareció detrás de él, con la espada larga del rey demonio crepitando con rayos en su agarre. Mate.
Con un movimiento de su muñeca, la autoridad del gobernante generó una fuerza invisible que fijó las moléculas de Hon en su lugar, sacándolo de fase. La espada atravesó el aire con un grito mortal y preciso, apuntando directamente a la espalda expuesta de Hon. Suficiente. La voz de Kara atravesó el caos. Arthur se quedó paralizado, con su espada suspendida a un pelo de la piel de Hon. La electricidad danzaba en su filo, proyectando sombras parpadeantes sobre sus cuerpos tensos. Hon giró ligeramente la cabeza, tranquilo a pesar de la posición en la que se encontraba. Su espada temblaba, lista para atacar, pero la forma en que Kara lo miraba. Exhaló, retrocediendo y la tormenta alrededor de su espada se desvaneció cuando la bajó. Muy bien. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras miraba a Hon. De todas formas, no moriría por eso. Hon, aún bastante tranquilo, se enderezó y se sacudió la capa. No, no lo haría. Su voz era suave, firme, pero con un ligero deje de cautela en su tono. Arthur despidió a Don con un gesto de la mano, y el imponente general de las sombras se disolvió en una niebla negra, convirtiéndose en la propia sombra de Arthur. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia Kara. Antes de que ella pudiera reaccionar, su brazo se deslizó alrededor de su cintura, firme, posesivo. Kara se quedó sin aliento y el calor le subió a la cara. ¿Qué estás haciendo? Parpadeó, sorprendida por su audacia, pero sus manos buscaron instintivamente su pecho, sin saber si apartarlo o acercarlo. Arthur esbozó una sonrisa diabólica. Tranquila, princesa. Te sacaré de aquí. Volvió su atención a Hon, con un tono más ligero pero aún desafiante. Disculpas por los daños, aunque estoy seguro de que Bruce puede pagar las reparaciones. Hon descendió flotando del muro derrumbado, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras el brillo de sus ojos rojos se atenuaba. Hablaré con Batman, pero esperemos no arrepentirnos de esto, Kara. Su voz tenía peso, una advertencia, pero también algo más. Confianza. Arthur acercó a Kara un poco más. Intercambio. Una oleada de niebla negra se arremolinaba bajo sus pies, enroscándose como humo viviente. El suelo pareció ceder al ser absorbidos por las sombras, dejando solo silencio. Y un demonio de las sombras en su lugar, parpadeando hacia Hon, ladeando la cabeza con curiosidad. Hon suspiró, flotando más alto mientras su mirada se posaba en el lugar donde Arthur y Kara habían desaparecido. Su expresión se suavizó apenas. Para que ella lo siga tan fácilmente, él significa más para ella de lo que cree, tendré que explicárselo a Batman, Laboratorios Cadmus. El laboratorio vibraba con el zumbido de las máquinas, y la única iluminación provenía del resplandor azul que emanaba de varios tubos grandes llenos de un líquido viscoso. Lex Luthor estaba al frente, con la mirada fija en el único tubo que contenía a un joven de cabello ceniciento suspendido en el fluido. Frunció el ceño, sumido en sus pensamientos, mientras tamborileaba con los dedos sobre la superficie metálica de una consola cercana mientras su mente daba vueltas. El doctor Emil Hamilton, que estaba junto a él, se ajustó las gafas con un suspiro antes de hablar, con un tono teñido de escepticismo. Esto es bastante extraño, Lex. Este ADN en particular no muestra nada especial. Incluso los metas más simples son únicos a su manera. Pero este es, simplemente un humano normal. Lex no respondió de inmediato. Entrecerró los ojos al acercarse al tubo, examinando la figura en su interior con una intensidad que podría quemar el acero. Apretó la mandíbula al oír las palabras de Emil. ¿Por qué estás tan convencido de que esto funcionará de alguna manera? Continuó Emil, con una voz cargada de genuina curiosidad y frustración. Has invertido incontables recursos en esto, pero no tiene sentido. Míralo, nada en este espécimen sugiere que tenga potencial. Los dedos de Lex se clavaron en el borde de la consola. Su frustración era palpable, pero mantuvo la calma. Su mente corría, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar poco a poco en su ingenioso cerebro. Es imposible, murmuró Lex en voz baja. No puede ser normal. Mi teoría, solo aparecerá cuando el clon esté completamente desarrollado y listo para despertar. Entonces, supervisaré su crecimiento. Tardará unos días, pero sé que funcionará. Emil cruzó los brazos, con una expresión de duda en su rostro mientras señalaba un tubo cercano que contenía otra figura de Superboy, perfecta en su diseño. Incluso clonar kryptonianos fue bastante sencillo para nosotros. Mira a Galatea, es perfecta. Es todo lo que quería, todo lo que esperábamos. Y luego está Superboy. Está casi terminado. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué malgastar tiempo y recursos en algo como esto?
La mirada del ex se endureció mientras giraba la cabeza hacia Emil, con fuego en los ojos y la voz fría, con el tipo de intensidad que solo alguien como él podía reunir. Me niego a creer que después de todo lo que he visto con mis propios ojos, este humano no tenga nada. Hay algo aquí. Pondré todos mis recursos a mi disposición para que esto funcione. Su voz era aguda, cortando la tensión del laboratorio como una cuchilla, y sus palabras flotaban en el aire con una fuerza casi tangible. Emil suspiró profundamente, hundiendo los hombros mientras se apoyaba en la consola, visiblemente exhausto por el punto muerto de su conversación. Bien, Lex, dijo Emil con tono resignado. Pero no vengas a llorar cuando tu humano perfecto no cumpla con mis expectativas, porque, sinceramente, no puedo ayudarte. Lex no respondió. Simplemente volvió a la pantalla con el hombre de cabello ceniciento, con la mirada fija, como si pudiera obligar al clon a revelar sus secretos solo con su fuerza de voluntad. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, llena de desafío y determinación. Lo haré funcionar, Arthur Blackwind, Lex murmuró para sí mismo, con voz apenas audible. Más pronto que tarde. Lex y el Dr. Emil fueron interrumpidos por el suave silbido de la puerta al abrirse. Emil Hamilton levantó la vista, esperando ver a otro miembro del personal, pero en cambio, una figura entró en la habitación que hizo que incluso Lex Luthor se detuviera, entrecerrando los ojos con curiosidad. La mujer que entró era imponente, con pasos seguros y una gracia controlada, sello distintivo de alguien que conocía su fuerza. Su cabello rubio enmarcaba su rostro, y sus ojos, intensos y penetrantes, albergaban una mirada capaz de atravesar incluso la voluntad más férrea. Era Galatea, el testimonio viviente de su genio, y avanzó hacia Emil sin vacilar. El rostro de Emil se iluminó con una sonrisa sincera. Ah, ya regresaste de tu misión, dijo con una voz cálida, teñida de orgullo paternal. Antes de que pudiera decir más, ella lo acortó la distancia, abrazándolo con fuerza y cariño. Sí, padre, respondió Galatea con una dulzura que solo alguien como ella, criada bajo el cuidado de Emil, podía expresar. Había un vínculo innegable entre ellos, forjado tras mucho tiempo de colaboración y confianza. Lex, observando desde un lado, arqueó una ceja con expresión indescifrable. Ver a Galatea, tan cálida y humana en sus acciones, era inesperado, incluso para alguien tan distante y calculador como él. Permaneció en silencio un instante, observando el intercambio, con la mente ya dándole vueltas. Las ruedas de su ingenioso cerebro empezaron a girar, y cada clic de sus engranajes mentales se sumaba a su siguiente movimiento. Miró el tubo de clonación en la esquina, al joven de cabello ceniciento suspendido en el líquido, y luego volvió a mirar a Emil y Galatea, que ahora estaban juntos, tras separarse de su breve abrazo. Los ojos del ex brillaron, y una idea brilló en su mente como un rayo. Doctor Emil, comenzó con voz suave y llena de intriga. Creo que tengo una idea brillante y necesito su cooperación. Emil se giró, sorprendido por el repentino cambio de tono del ex. ¿Ah? ¿Qué te pasa? No pudo evitar sentir la intensidad de la atención del ex. Su curiosidad se despertó ante el repentino interés del científico. Lex sonrió, con una sonrisa fría y calculadora que siempre provocaba escalofríos en la habitación. Caminó lentamente hacia el centro del laboratorio. Lex se volvió hacia la ventana de observación, con la mirada fija en el joven de cabello ceniciento que flotaba inmóvil en la cápsula de clonación. Sus dedos tamborileaban rítmicamente contra la elegante superficie del panel de control. He estado pensando, Emil, dijo con voz serena. Si queremos descubrir el potencial oculto en este sujeto, necesitamos un enfoque más directo. El doctor Emil Hamilton, aún estudiando los datos frente a él, apenas levantó la vista. ¿Y qué tienes exactamente en mente, Lex? Su voz tenía un tono cauteloso, un científico ante todo, siempre receloso cuando las ambiciones de Luthor se volvían demasiado atrevidas. Lex se giró, con una expresión indescifrable, salvo por una leve sonrisa. Quiero enviar a Galatea a una misión extraoficial, fuera del alcance de Cadmus. Hay alguien ahí fuera que tiene la clave para perfeccionar este ADN, y ese es el progenitor de este individuo en particular. Señaló al clon, con un significado que se sentía pesado en el aire. Emil levantó la cabeza de golpe, frunciendo el ceño en señal de desaprobación. Rotundamente no. Su voz era firme, inflexible. Nuestro mandato es proteger a la humanidad de la creciente amenaza de los metahumanos, no secuestrar a inocentes. Esto es pasarse de la raya, Lex, incluso para ti. Lex rió suavemente, un sonido desprovisto de calidez. ¿Inocente? Ladeó la cabeza, con los ojos brillando con fría determinación. Ahórrame el discurso moral. ¿Has visto las imágenes?
Sabes tan bien como yo, que este individuo está lejos de ser normal. Un tenso silencio se cernió entre ellos mientras Emil asimilaba el peso de las palabras del ex. Imágenes de una persona cuyas habilidades desafiaban la comprensión convencional. Y si la teoría del ex era correcta, el código genético de su progenitor podría contener la pieza faltante para estabilizar y liberar el poder latente dentro del clon de cabello ceniciento. Aún así, dijo Emil tras una pausa, con voz más baja pero no menos firme, no somos mercenarios, Lex. Lo que me pides, negó con la cabeza. No hay vuelta atrás. Lex se acercó, su sonrisa se atenuó. No financié a Cadmus para que fuera a lo seguro, doctor. Mientras usted duda, otros se hacen más fuertes. Héroes, dioses, derribando el orden natural. Su voz se convirtió en un gruñido, cargado de convicción. Y me niego a dejar que la humanidad se quede atrás. Si usted no hace lo necesario, encontraré a alguien que sí lo haga. Un silencio denso se instaló entre ellos antes de que Emil exhalara bruscamente, cediendo, aunque solo levemente. Bien. Se giró hacia Galatea, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando con una concentración inquebrantable. Si vas a hacer esto, lo harás a mi manera. Sin daños colaterales. Sin fuerza innecesaria. ¿Entendido? Los labios de Galatea se curvaron en una leve sonrisa burlona, un tono casi juguetón bajo su porte militar. Por supuesto, padre. Había calidez en el título, un recordatorio de que, a pesar de todo su poder, aún valoraba su guía. Pero bajo la superficie se escondía una firme y peligrosa disposición a ejecutar la tarea. Los traeré aquí. Nadie lo sabrá. Lexa aplaudió, y el sonido resonó por el laboratorio estéril. Excelente. Sabía que entrarías en razón, Emil. Giró de nuevo hacia la cápsula de clonación, con satisfacción brillando en sus ojos. Con el progenitor en nuestras manos, es solo cuestión de tiempo antes de que desvelemos todo lo que se esconde en nuestro pequeño misterio. Emil se quedó un momento más, abrumado por la decisión. Sabía que, una vez que Galatea se fuera, no habría vuelta atrás. Pero, por mucho que odiara admitirlo, si Lex tenía razón, si esto funcionaba, sería un gran avance. Date prisa, le dijo a Galatea en voz baja, ahora con voz más suave. Y ten cuidado. Galatea asintió brevemente, con una confianza inquebrantable. Siempre lo soy. Ciudad gótica. La lluvia se deslizaba por las ventanas de la mansión Blackwind, proyectando reflejos fragmentados sobre los pulidos suelos de mármol. Dentro, el ambiente era más cálido. La finca de Arthur era una elegante fortaleza, con paneles de madera oscura, estanterías imponentes y una chimenea rugiente que proyectaba brasas doradas que titilaban por toda la habitación. Y justo en el centro, Arthur y Kara aún permanecían cerca, con los últimos rastros de niebla difusa desapareciendo a sus pies. Kara se soltó torpemente de su abrazo, colocándose un mechón suelto detrás de la oreja. Su confianza habitual flaqueó por un instante al dar un paso atrás. Arthur, la imagen misma de la tranquilidad, se apoyó en el sillón de cuero más cercano y esbozó una sonrisa burlona. Bienvenido a mi casa, dijo con voz suave, casi burlona. Antes de que Kara pudiera responder, una voz refinada cortó el aire. Bienvenido de nuevo, maestro Arthur. Era George, el mayordomo siempre digno de Arthur. Vestido con un impecable traje negro, permanecía junto a la entrada con el aire de alguien que había visto cosas mucho más extrañas, pero que aún conservaba una compostura impecable. Sin embargo, sus ojos no dejaban pasar desapercibidos la tensión persistente entre ellos. Kara parpadeó, sorprendida por su repentina aparición. George preguntó amablemente. «¿Le ofrezco algo de beber, señorita Sorrell?» «Estoy bien». Negó con la cabeza rápidamente, intentando quitarse de encima la incomodidad. Arthur, mientras tanto, se hundió en el lujoso sillón de cuero, estirándose como si fuera el dueño del mundo. «Tomaré uno». George inclinó la cabeza. «Por supuesto, señor». Con silenciosa eficiencia, desapareció en la habitación contigua. Kara se cruzó de brazos y suspiró. «Sabes que se van a enfadar porque me fui». Su voz era firme, pero con un dejo de preocupación. Arthur solo levantó una ceja. «Déjalos». Resopló, acercándose unos pasos. «Y que conste que no necesitaba que me salvaran allí». George regresó exactamente a la señal, con una bandeja de plata en la mano, y colocó un cóctel de vivos colores frutales frente a Arthur, acompañado de una pajita rizada y una alegre rodaja de piña. Los dedos de Arthur se detuvieron justo antes de tocar el cristal. Su ojo tembló. ¿En serio? George, la viva imagen de la calma refinada, se ajustó los puños. ¿Alcohol a estas horas, señor? Me temo que no.
Arthur se reclinó, pellizcándose el puente de la nariz. George, sin perder el ritmo, George añadió suavemente. Además, usted es todavía bastante joven, señor, y tenemos un invitado. Kara parpadeó, mirándolos a ambos. Arthur hizo un gesto de desdén con la mano. Está bien, Kara se tapó la boca con la mano y ahogó una risa. Arthur suspiró derrotado, agarró el vaso y bebió un largo sorbo, mirando de reojo a George. No está mal. George hizo una leve reverencia, con los ojos brillando con una discreta diversión. Siempre es un placer, señor. George asintió cortésmente a Kara antes de retirarse a un segundo plano, aunque sin duda seguía escuchando. Kara negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Me gusta. Arthur gimió. Por desgracia, yo también. Arthur tomó otro sorbo, dejando que el sabor se asentara antes de encontrarse con la mirada de Kara. Bueno, volviendo al tema, verás, Kara, al principio pensé que te había capturado a alguien más, pero, habría hecho lo mismo si hubiera sabido desde el principio que era la atalaya. Ellos no saben todo lo que pasó con Cadmus, pero yo sí. Eso la tomó por sorpresa. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y cómo es que sabes más que la Liga de la Justicia? Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, sin perder esa sonrisa diabólica. No importa cómo lo sé. Su tono era demasiado informal, demasiado cómplice. Lo que importa es, aparte de tu inusual vínculo con tu clon, que se hace llamar Galatea, por cierto, estás perfectamente bien. Batman solo está siendo paranoico como siempre, lo que te hizo dudar de ti mismo. La expresión de Kara se suavizó un instante al oír el nombre de Galatea, antes de volver a fruncir el ceño. Eso no explica cómo sabes tanto sobre ellos. Arthur rió entre dientes, tomando otro sorbo antes de dejar el vaso. Créeme, tengo mis fuentes. Su voz se volvió más fría. Todavía no me han hecho daño ni nada, pero no voy a esperar mi turno para ser otro objetivo. A Luthor no le caigo bien. Se recostó, sus brillantes ojos azules reflejaron la luz del fuego. Cadmus nos encargaremos de ellos. Ya he unido fuerzas con cierta persona. Kara ladeó la cabeza, con una expresión de sospecha en su rostro. ¿Quién? Arthur se limitó a sonreír. Alguien a quien no le gustan especialmente. Arthur terminó su bebida con un rápido movimiento, y el vaso chocó contra la mesa con un suave tintineo. Sin dudarlo, se puso de pie. El tenue brillo de sus ojos se atenuó al acercarse a Kara. Deteniéndose justo frente a ella, le sostuvo la mirada, firme e inquebrantable. Mira, comenzó en voz baja pero firme, solo te pido que confíes en mí. Kara parpadeó, ligeramente sorprendida por el repentino cambio en su tono. Estos tipos, Arthur hizo un gesto vago, como si se refiriera tanto a la Liga de la Justicia como a Cadmus, harán lo que consideren necesario para proteger a los humanos. Nos temen. Creen que un día perderemos el control, y cuando eso suceda, preferirán destruirnos antes de que tengamos la oportunidad de demostrarles que tienen razón, y la verdad es que no culpo a Cadmus por ello. Kara frunció el ceño y apretó los puños. Disculpa, ¿de qué lado estás? Arthur rió suavemente, negando con la cabeza. Piénsalo, dijo, acercándose. ¿Quién podría detener a Superman si se rebelara? El silencio cayó entre ellos como una pesada cortina. La rebeldía de Kara flaqueó, solo por un instante. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Finalmente, se decidió por lo único que sentía verdadero. Él nunca lo haría, dijo en voz baja. Pero había un atisbo de incertidumbre tras sus palabras, aunque se negara a admitirlo. Arthur no respondió. Simplemente dejó que el silencio se prolongara, con la punta suspendida en el aire como una espada. Cuando por fin volvió a hablar, su voz era más suave, más resuelta. Haremos lo que sea necesario, Kara. Antes de que la Liga o Cadmo piensen siquiera en anticiparse a nosotros. Arthur sacó su teléfono del bolsillo, lo abrió con un movimiento suave y un rápido deslizamiento, y marcó el número. Apenas sonó una vez cuando una voz tranquila, educada y claramente indiferente se abrió paso. Arturo, Adam dijo. ¿Qué necesitas? Claramente quieres algo, nunca llamas solo para preguntar. Arthur sonrió con suficiencia, ladeando la cabeza mientras Kara se apoyaba en la pared, observando con curiosidad. No seas así. Aprecio mucho a mi familia, dijo arrastrando las palabras. ¿Cómo estás, Adam? ¿Sano? ¿Rico? ¿No tan malvado? Un leve suspiro resonó por el altavoz. Déjate de tonterías. ¿Qué necesitas? Gotham no es exactamente un lugar de vacaciones, pero ¿qué tal está la finca? ¿Es de tu agrado? Adam preguntó con suavidad. No escatimé en gastos.
Arthur golpeó la mesa de cristal con un dedo. No, es muy modesto. Un instante de silencio. Luego, lo sabía. Sabía que debería haberme quedado con la otra propiedad. Puedo arreglarlo. Es broma, interrumpió Arthur, poniendo los ojos en blanco. No pasa nada. La verdad es que si fuera más grande, me perdería. Tu humor sigue siendo tan agotador como siempre. Adam murmuró. En fin, ¿qué quieres realmente? La sonrisa de Arthur se desvaneció levemente. Necesito kriptonita, dijo, con un tono más cortante. Y no pura, la necesito en forma de armas. Una espada, idealmente. La línea quedó en silencio. Arthur esperó. Kara se removió incómoda al oír hablar de la kriptonita, frunciendo el ceño, pero guardó silencio. Finalmente, Adam volvió a hablar, más despacio esta vez. ¿En qué lío te estás metiendo, Arthur? Nada de locos, dijo Arthur con ligereza, aunque su expresión se endureció. Adam dejó escapar un suspiro lento. Sabes, la kriptonita suele tener dos propósitos. Experimentos, o luchar contra un kriptoniano. Bajó la voz. ¿Cuál es? Arthur dudó una fracción de segundo. Digamos que no estás tan lejos de la verdad. Lo necesito cuanto antes. Debería decir que no, Adam murmuró, aunque el familiar matiz de resignación tiñó su voz. Pero, no puedo negarme, ¿verdad? Estoy en casa, pero pondré a nuestro equipo científico a cargo. Pronto tendremos noticias. Arthur exhaló suavemente, satisfecho. Bien. Estaba a punto de colgar, pero algo le roía la mente. Algo más profundo. En realidad, añadió Arthur, y su voz se volvió más fría, ya que estamos hablando de ciencia, y dado que trabajaste con Lex en el proyecto Juicio Final, ¿qué sabes sobre Cadmus? Esta vez, un silencio más prolongado se extendió por la línea. Por primera vez, la calma de Adam se quebró. ¿Cómo sabes ese nombre? Adam exigió, ahora con voz más dura. Arthur apretó la mandíbula. Solo respóndeme. Otra pausa. Luego, a regañadientes, dijo. Cadmus es un proyecto del gobierno. Altamente clasificado. Y sí, hemos tenido tratos con ellos. Pero es legal. Esto no es algo oculto y turbio como nuestro contrato del juicio final con Lex. Es un asunto del gobierno, Arthur. Legítimo. Arthur entrecerró los ojos. Legítimo, repitió en voz baja, con la mente acelerada. ¿Sabes dónde operan? Adam dudó, pero finalmente dijo. Sí. De hecho, les enviamos un lote de materiales avanzados la semana pasada, incluidas muestras de kriptonita. Hay otro envío que sale en 2 días. La expresión de Arthur se agudizó, las piezas encajaron. Una lenta y peligrosa sonrisa se extendió por su rostro. Te seré sincero, Adam, dijo con la voz cargada de picardía. Podría hacer algo que, digamos, perturbe tu relación con ellos. Así que me disculpo de antemano. Arturo, Adam advirtió, con un tono más sombrío. No hagas ninguna estupidez. Esto es el gobierno, no un callejón sin salida. Arthur colgó a mitad de la frase y arrojó su teléfono al sofá con un movimiento casual de su muñeca. Se giró hacia Kara, quien aún parecía entre escéptica y preocupada. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios al mirarla a los ojos. Tengo un plan, dijo con suavidad. Y tú vienes conmigo. Kara se cruzó de brazos y arqueó una ceja. ¿Debería preocuparme? La sonrisa de Arthur se ensanchó, sus ojos brillaron con una confianza gélida. Probablemente. Torre de vigilancia, plataforma de observación. John Jones permaneció inmóvil, con sus ojos carmesí brillando tenuemente mientras flotaba ante una pantalla holográfica. Flujos de datos se desplazaban, señales satelitales, registros de vigilancia y una alerta parpadeante que señalaba a Kara Sorrell. Su expresión, como siempre, era tranquila, pero bajo la superficie, la preocupación latía. Una línea segura zumbó suavemente en su oído. Batman. Tan puntual como siempre. Informe. La voz del caballero oscuro rompió el silencio, aguda, fría y sin paciencia. El tono de John se mantuvo sereno y tranquilo. Supergirl se ha ido. Una pausa larga. Luego, ¿qué quieres decir con que se fue? La voz de Batman tenía un matiz de irritación, aunque no de sorpresa. No se iría así como así. Sobre todo estando tú allí. No se fue sola. La mirada de John se desvió hacia una grabación, repasando lo sucedido antes. Arthur Blackwind vino aquí y se la llevó. Hubo un instante de silencio, demasiado largo para la mera contemplación. Entonces, ¿y Kara simplemente dejó que eso pasara? El tono de Batman bajó, áspero y sospechoso. Sí, confirmó John. No se resistió. En todo caso, decidió irse con él.
Batman no habló inmediatamente, pero Jon ya podía escuchar los engranajes girando en su mente. No hace falta que me expliques, dijo Batman al fin, con la voz tensa. Sé lo que vas a decir. Jon frunció el ceño ligeramente. ¿En serio? El tono de Batman se volvió peligrosamente bajo. Arthur no es un hombre cualquiera. La salva, ella confía en él, Kara no se iría a menos que él le diera una razón. Y si me llamaste, significa que hay algo más. La expresión de Jon se ensombreció al apartarse de los hologramas. Nuestros datos sobre él son erróneos o simplemente obsoletos. Por una vez, Batman no respondió de inmediato. En el silencio, Jon insistió. Es más fuerte de lo que creíamos, dijo Jon con voz cargada de certeza. Mucho más fuerte de lo que sabemos sobre él. Una pausa tranquila y tensa se prolongó entre ellos antes de que Batman finalmente volviera a hablar, su voz más tranquila, pero no menos autoritaria. ¿Qué tan fuerte? Jon dudó, algo inusual en él. Leí sus pensamientos superficiales antes de que ya no pudiera más. Lo que encontré fue inquietante. El poder que posee está más allá de la simple clasificación metahumana, pero no pude profundizar, algo, o alguien me lo impidió. Y lo que es peor, sabe cosas. Sobre Cadmus. Sobre la conexión de Kara con ellos. Actúa con determinación, Bruce. Batman exhaló lentamente por la nariz, procesando la revelación. ¿Va a atacar a Cadmus? No. Quizás, y si quisiera hacerle daño a Kara, ya lo habría hecho. ¿Le importa? Dijo Jon. Pero sus motivos siguen sin estar claros. Me preocupa lo que planea hacer a continuación. Un leve sonido de tela al moverse llegó a través de la línea. Batman ya se movía. No me gustan los desconocidos, Jon, dijo, con una voz como una cuchilla cortando la oscuridad. Y definitivamente no me gusta cuando alguien a quien no puedo predecir se interesa por los asuntos en los que estamos involucrados. Es imprudente. Jon inclinó levemente la cabeza. Comparto tu preocupación. Otro silencio, tenso y frío. Entonces subo, dijo Batman. Está haciendo lo que Clark quería hacer, me infiltraré en Cadmus con algunos miembros de la Liga de la Justicia, antes de que ese idiota cause estragos. No se lo digas a Clark. Muy por encima de Blackwing Estate, Jump City el cielo nocturno estaba cubierto de densas nubes que se deslizaban bajo el tenue resplandor de la luna. Suspendida en el aire como un depredador al acecho, Galatea flotaba en silencio. Su cabello rubio ondeaba al viento, enmarcando su rostro, un rostro esculpido para la guerra. Con los brazos cruzados sobre el pecho, sus penetrantes ojos azules miraban fijamente la extensa finca que se extendía a sus pies, una fortaleza de riqueza y legado. Ella se burló. ¿Qué tienen de especial estas personas? Su voz era baja, con un matiz de desdén. Ricas. Malcriadas. Frágiles. Y aún así Lex los quería vivos, porque por alguna razón ese chico de cabello ceniciento es la clave de su ilusión. Me encantaría encontrar a ese chico aquí. Los labios de Galatea se curvaron en una sonrisa burlona. Empezó a descender lentamente. El viento aullaba al atravesarlo, aumentando la velocidad. Las imponentes puertas de la finca se alzaban bajo ella, pero a Galatea no le importaban las puertas. Se dirigía hacia la casa. El escritorio de caoba pulida reflejaba la suave luz de la lámpara de araña mientras Adam Blackwing se reclinaba en su silla, con el teléfono pegado a la oreja. Sus dedos tamborileaban suavemente contra la madera, mientras su mente daba vueltas a una docena de ideas a la vez. No hagas ninguna estupidez. Esto es el gobierno, no unos matones de barrio. ¿Me oyes? Arthur. Arthur. Adam suspiró. Me colgó, su voz seguía bastante tranquila, serena, pero frunció ligeramente el ceño. Su hermano menor siempre había sido un poco problemático, y más aún desde que cambió. Con un suspiro, colgó la llamada y marcó inmediatamente otro número. Al conectar, una voz crepitó. La de su científico jefe. Señor Blackwing, el hombre lo saludó. Olvídate de las formalidades. Actualización de estado. Junto a él, Lady Blackwing, su madre, la siempre elegante matriarca de la familia, ya lo observaba con una mirada apenas velada. Siempre se había portado con aplomo y gracia, la clase de mujer que podía dominar una sala sin alzar la voz. ¿Qué quería Arthur? Preguntó con un tono refinado pero teñido de preocupación. Adam apenas la miró. No hay nada de qué preocuparse, madre. Solo algo que necesita. Volvió a concentrarse en su llamada, mientras sus dedos se ajustaban los puños de su traje a medida. Eso no le bastó. Claro que no. ¿No debería preocuparme? Repitió, con esa agudeza que solo una madre puede dominar. Adam, desde que tu hermano desarrolló esas extrañas habilidades, apenas ha estado en casa.
Su rendimiento académico ha bajado drásticamente, y lo más preocupante, ha empezado a relacionarse con personas desagradables. Adam inhaló lentamente. Ya había oído ese discurso antes. La gente como Arthur siempre atrae el peligro, continuó, de pie con aire sofisticado. Pero tiene que buscarlo él mismo. ¿Has hablado siquiera con él sobre esto? ¿Sobre lo imprudente que se ha vuelto? Adam no dijo nada. Simplemente caminó hacia la ventana, con el teléfono todavía en la mano. Sí, solo asegúrate de. Entonces la vio. Una sombra contra la luz de la luna. Una figura que desciende del cielo, sin esfuerzo, deliberadamente. Galatea. No tenía prisa. No se estrellaba como un meteorito. No, flotaba como si perteneciera a ese lugar, como si la gravedad misma fuera una ocurrencia tardía. Su cabello rubio ondeaba tras ella, flotando en la brisa nocturna. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de él, con una sonrisa cómplice curvando sus labios. Luego, tierra firme. Aterrizó sin hacer ruido, pero en el momento en que sus botas tocaron la tierra, el mundo entero se sintió más pesado. Como si una tormenta acabara de azotar su puerta. Entonces empezó a caminar, tranquilamente, deliberadamente, hacia ellos. A Adam se le cortó la respiración. El corazón le latía con fuerza, pero su mente seguía alerta. Su madre, aún absorta en su propia diatriba, no se había dado cuenta. Se obligó a mantener la compostura y mantener la voz serena. Termina lo que te pedí y envíalo a ese lugar lo antes posible. Él colgó. El teléfono que tenía en la mano de repente parecía mucho menos importante. Los dedos de Adam temblaron al rozar la empuñadura de su pistola. Mantuvo movimientos mesurados y sutiles, sacando con suavidad el arma de la funda oculta en su cintura, ocultándola tras su espalda. Su respiración era constante, pero su pulso era acelerado. La mujer, no, la cosa, seguía caminando hacia la casa. Esa sonrisa misteriosa y segura nunca abandonaba su rostro. Esto es malo. Se volvió hacia su madre, en voz baja pero urgente. Ve a nuestro refugio subterráneo. Ahora. Lady Blackwind frunció el ceño, sin ninguna gracia. Adam, ¿de qué demonios estás hablando? Apretó la mandíbula. No había tiempo para esto. Le espetó. No hay tiempo para explicaciones. Hazlo, madre. Creo que tenemos un intruso. La fuerza de su voz, la extraña desesperación que la invadía, la paralizó. Adam Blackwind era un hombre con control, siempre sereno, siempre lógico. Pero esto era miedo. No discutió después de eso. Con un brusco asentimiento, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, haciendo resonar sus tacones contra el suelo mientras se dirigía al pasadizo oculto bajo la finca. Adam exhaló. Bien, ahora eran solo él y ella. Apretó más el arma y dio un paso lentamente hacia atrás, sin apartar la mirada del intruso. Entonces, el vidrio se rompió. Adam se estremeció cuando la ventana explotó, y los fragmentos se esparcieron por el suelo como 1000 dagas diminutas. Pero no fue por un aterrizaje forzoso. No, simplemente la había atravesado. Galatea ni siquiera lo dudó. Simplemente siguió avanzando, dejando que su cuerpo atravesara la ventana y la pared como si fueran de papel. La piedra reforzada apenas la frenó. Caminó a través de ella, la estructura se agrietó, se astilló y luego se derrumbó a su alrededor como arena. Era como si las leyes de la física no se aplicaran a ella. Ella dio un paso adelante y sus botas crujieron sobre el vidrio roto. Adam maldijo en voz baja. Ella no es humana. Y ya tenía ciertas teorías sobre qué es. Él no esperó. Levantó el arma y disparó. Estallido. El primer disparo dio justo en el centro. Bang. 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 Vació el cargador en segundos, cada bala apuntando directamente a su pecho y cabeza. Ella ni siquiera parpadeó. Cada bala impactó con un ruido metálico, aplastándose contra su piel antes de caer al suelo sin causarle daño. Sin retroceso. Sin reacción. Ella simplemente siguió caminando. Y ella estaba sonriendo. Al quedar vacía la ronda final, Galatea ladeó ligeramente la cabeza, como si le divirtiera. Luego, con una suave risita, habló por primera vez. Patético. Adán apenas tuvo tiempo de registrar lo sucedido. En un momento, ella estaba parada allí, sonriendo. El próximo. Auge. Un borrón de movimiento. Una franja blanca y azul. Luego, el dolor. Algo lo golpeó. No, algo lo destruyó. Su cuerpo salió despedido por la habitación como un muñeco de trapo, con los huesos crujiendo y las costillas rechinando al estrellarse contra la pared del fondo con un crujido espantoso. El impacto casi le dejó sin aliento. Su visión se nubló, le resonó el cráneo y, por un breve instante, el mundo a su alrededor se desdibujó.
Maldita sea, ni siquiera vi lo que me golpeó, todo dolía. Pero Adam Blackwind no era un hombre que se rindiera fácilmente. Muévete, maldita sea. Con pura fuerza de voluntad, sus dedos buscaron torpemente su cinturón. Sus músculos protestaron, sus brazos se sentían como plomo, pero obligó a sus manos a moverse. Una bala. Una maldita bala era todo lo que necesitaba. Con la respiración entrecortada, recargó su arma. Su mano temblaba mientras la levantaba, todavía apoyado contra la pared destrozada, apenas capaz de mantener la cabeza en alto, pero su puntería era firme. Él apretó el gatillo. Los ojos de Galatea parpadearon hacia él. Y luego, un abrasador rayo de luz roja surgió de su visión. La visión de calor envolvió el arma instantáneamente. El metal se deformó y se derritió en su agarre. El dolor fue instantáneo. Adam dejó escapar un grito gutural. La agonía ardiente le recorrió el brazo mientras el metal fundido le quemaba la piel. Sus dedos se abrieron instintivamente, dejando caer el trozo de escoria, ahora irreconocible, que una vez fue su arma. Su respiración se entrecortaba entrecortadamente y con dolor, mientras acunaba su mano quemada. Galatea ni siquiera se inmutó. Ella se acercó más, su expresión todavía extrañamente tranquila, como si su desafío no fuera más que un inconveniente. Entonces, con una voz fría como el acero, dijo: «No estoy aquí para ti». La sangre de Adán se heló. La mirada de Galatea cambió y sus brillantes ojos rojos se atenuaron cuando desvió su atención de él. Ella inhaló lentamente, sus supersentidos se agudizaron. Y entonces encontró lo que buscaba. Una sonrisa lenta y satisfecha tiró de sus labios. «Ahí estás». El corazón de Adán se hundió. No. No, no, no. Su madre. Galatea la había encontrado. Maldita sea. No, espera. Adam se impulsó hacia adelante, con todos sus instintos gritándole que se moviera, que la detuviera. Pero ya era demasiado tarde. Sin dudarlo, Galatea se lanzó hacia abajo, y su enorme poder agrietó el suelo bajo sus pies al lanzarse a través de él. El mármol se hizo añicos como hielo quebradizo, lanzando escombros en todas direcciones mientras descendía directamente al refugio subterráneo. Directamente a su madre. El refugio subterráneo estaba silencioso, un espacio vasto y poco iluminado, escondido un poco más profundo debajo de la propiedad, construido para resistir guerras, desastres naturales e incluso ataques metahumanos. No fue construido para ella. Galatea descendió como un fantasma, su sola presencia hacía que el aire se sintiera más pesado. Lady Blackwind se quedó congelada. Su postura majestuosa permaneció intacta, pero sus manos temblaron levemente a los costados. Conmoción. Incredulidad. Un horror silencioso. Galatea aterrizó suavemente frente a ella, sus penetrantes ojos azules la observaron con desapego clínico. Débil. Frágil. Mortal. Y aún así, los labios de Lady Blackwind se entreabrieron levemente. Su mirada se suavizó ligeramente, como si estuviera observando algo, a alguien, conocido. «Cara», susurró. Su voz transmitía una mezcla de asombro y horror, y su expresión oscilaba entre emociones. Parpadeaba rápidamente, intentando procesar lo que veía. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en la mirada de Galatea. Entonces, su expresión se endureció. Sus cejas se fruncieron y sus labios se curvaron hacia abajo en algo parecido al disgusto. Ella agarró el brazo de Lady Blackwind, fuerte, implacable. «Te equivocas». Su voz era fría, monótona, con un deje de fastidio. Ella arrancó a la mujer del suelo sin esfuerzo, sosteniéndola como si no pesara nada. Entonces, con un solo empujón de sus pies, Galatea se elevó, arrastrando a su prisionera consigo. La finca empezó a menguar debajo de ellos. El viento aullaba a su alrededor, azotando el rostro de Lady Blackwind mientras se elevaban más y más alto, flotando sin esfuerzo sobre la casa en ruinas. Galatea sonrió. «Soy la actualización». Entonces, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo estaba viniendo. Rápido. Sus instintos se despertaron demasiado tarde. Auge. El tiempo parecía ralentizarse. Un borrón de movimiento, un destello azul y negro. Un puño, envuelto en guanteletes de hueso dentado, surgió de la nada y chocó contra el rostro de Galatea con una fuerza devastadora. El momento del impacto fue brutal. Su cabeza se giró hacia un lado y su cuerpo fue lanzado hacia abajo a una velocidad cegadora. Ella cayó al suelo como un meteorito. Auge. Toda la finca tembló. Ella rebotó violentamente, su cuerpo se deslizó por la tierra, demoliendo todo a su paso, destrozando paredes, destrozando los terrenos de la propiedad, dejando un rastro de destrucción tras de ella. El polvo se asentó. Los ecos del impacto aún resonaban por la tierra. Y luego, una sombra se cernía sobre los escombros. Arturo desembarcó no muy lejos de Galatea.
Sus botas hicieron crujir el suelo bajo sus pies cuando aterrizó. Su presencia era pesada, sofocante, su figura iluminada por las brasas parpadeantes de destrucción que lo rodeaban. Sus ojos, brillantes, ardiendo con un azul frío y amenazante, estaban fijos en los restos donde había aterrizado Galatea. Su expresión no era divertida. Ni de suficiencia. Ni siquiera de enojo. Fue algo muy serio. Exhaló lentamente, dando un paso adelante, con un tono bajo y agudo. Para alguien que se supone que es la mejora, ¿por qué te ves tan frágil, clon? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.